La noche en la mansión Valdés era siempre silenciosa. Un silencio pesado y caro como los muebles de diseño que la llenaban hasta el último rincón. Ricardo Valdés regresó antes de lo previsto de una cena de negocios que se había cancelado en el último minuto, un presentimiento extraño oprimiéndole el pecho mientras cruzaba el inmenso vestíbulo de mármol de Carrara. Las luces automáticas se encendían a su paso con un suave zumbido, revelando un lujo frío, impersonal, casi museístico. Un hogar que nunca se había sentido como tal a pesar de los millones invertidos en su decoración. Se dirigió a la cocina, quizás para servirse un vaso de agua mineral con gas, cuando una imagen lo detuvo en seco, congelando la sangre en sus venas y el aire en sus pulmones. Allí, bajo la luz tenue y metálica de la campana extractora de acero inoxidable, estaba su hijo Leo. El pequeño, de apenas 6 años, lloraba en silencio, con sollozos ahogados que sacudían su frágil y diminuto cuerpo. Sus pequeñas manos, manchadas de restos de comida, hurgaban con una desesperación casi animal en el cubo de basura metálico. Un diseño italiano que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Estaba buscando comida entre los restos de la cena gourmet que él mismo había ordenado por capricho, y apenas probado unas horas antes. La visión era tan surrealista, tan profundamente devastadora, que a Ricardo le costó varios segundos procesarla. Su hijo, rodeado de una opulencia inimaginable, estaba buscando sobras como un animalillo hambriento y asgustado. El corazón, que él creía endurecido por años de negocios implacables y decisiones frías, se resquebrajó dolorosamente. El lujo que los rodeaba se convirtió de repente en un escenario grotesco, una burla cruel a la soledad, y el abandono de aquel pequeño ser que era su propia sangre. Algo dentro de él se rompió para siempre en ese preciso instante. Leo. ¿Qué estás haciendo? La voz de Ricardo salió como un susurro ronco, casi inaudible, cargado de una incredulidad que dolía físicamente en el centro de su pecho. El niño se sobresaltó violentamente, girándose con los ojos muy abiertos, unas órbitas llenas de pánico y lágrimas que brillaban bajo la luz artificial. En sus manos sucias, sostenía la corteza de un panecillo artesanal de centeno, un resto de la cena desechada. Al ver a su padre, imponente y oscuro en el umbral de la cocina, el terror puro reemplazó a la desesperación en su rostro infantil. Dejó caer el trozo de pan como si quemara, y retrocedió torpemente hasta chocar con la fría superficie de los armarios lacados en blanco. «No me castigues, por favor, solo tengo hambre», suplicó con una vocecita rota, apenas un hilo de sonido, mientras su cuerpo entero temblaba de pies a cabeza. «Hambre». La palabra resonó en la mente de Ricardo como un trueno, demoliendo la fachada de padre perfecto y proveedor que había construido con tanto esmero para el mundo exterior. Su hijo tenía hambre en una casa donde la comida se tiraba por kilos a cada día. «No puede ser, esto es un error, un malentendido grotesco», pensó Ricardo, buscando desesperadamente una explicación lógica que no existía. Pero los ojos de su hijo, dos pozos de miedo y necesidad, decían la verdad más cruda y terrible. En ese preciso instante Marta, el ama de llaves de toda la vida, entró en la cocina con un cesto de ropa. Vio la escena y su rostro se transformó en una máscara de puro pavor. Sabía que ese momento llegaría. Lo había temido durante meses. Ricardo se giró hacia ella, su mirada era una mezcla de furia y desconcierto. «Marta, ¿qué significa esto? Exijo una explicación ahora mismo». Su tono era afilado, buscando un culpable para aliviar el peso insoportable de su propia conciencia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo, en su ceguera de dolor y culpa, buscó la salida más fácil, la que siempre tomaba en sus negocios cuando algo salía mal. Cortar el problema de raíz, sin importar las consecuencias humanas. Su mente, entrenada para la eficiencia y no para la empatía, identificó a Marta como la causa inmediata del problema que tenía delante. La vio no como una empleada leal de 20 años, sino como un fallo en el sistema, una pieza defectuosa que debía ser reemplazada. La vergüenza que sentía se transformó en una ira fría y cortante, un mecanismo de defensa para no enfrentarse a su propia y monstruosa negligencia. «Es absurdo. ¿Un niño de esta casa buscando comida? Esto solo puede ser su negligencia, Marta. Su responsabilidad era que el niño estuviera atendido», gritó, su voz resonando en las paredes de acero y mármol de la cocina, haciendo que el pequeño Leo se encogiera aún más.
Marta sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había temido esta confrontación durante años, pero la reverencia, realidad, era mucho más cruel de lo que había imaginado. Las palabras de Ricardo eran dagas de hielo. No tiene sentido que siga trabajando aquí si no puede cumplir con la tarea más básica. Está despedida. Recoja sus cosas y márchese esta misma noche. La palabra despedida quedó flotando en el aire cargado de la cocina, fría y afilada como un cuchillo. Para Ricardo era una solución simple. Para Marta, era una sentencia de muerte, el fin de su mundo y el de su familia en el pueblo. La injusticia de la acusación le quemó la garganta, pero el miedo la paralizó por un instante. ¿Cómo podía defenderse de un hombre que no quería ver la verdad? La palabra despedida impactó a Marta con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados, pero no eran solo de miedo por perder su empleo, el único sustento para su hija y sus nietos en el pueblo. Eran de frustración, de impotencia acumulada durante años de silencio forzado, de ver el sufrimiento de un niño sin poder hacer nada. Pero entonces miró a Leo, tan pequeño y vulnerable, hecho un ovillo en el suelo, y una oleada de coraje que no sabía que poseía la invadió. Ya no importaba el trabajo, ya no importaba el miedo, lo único que importaba era ese niño. Marta se irguió, secándose las lágrimas con un gesto firme que sorprendió a Ricardo. El peso de ese momento crucial se sentía en cada partícula de aire. ¿Cuánto tiempo más podía seguir callando la verdad para proteger a un hombre que no veía nada más allá de sí mismo? La respuesta era clara: ni un segundo más. La lealtad hacia el niño superaba con creces el temor al hombre que le pagaba, el sueldo. Su decisión estaba tomada, sin importar las consecuencias. No, señor. No es mi negligencia, dijo ella finalmente. Su voz apenas un hilo tembloroso pero cargada de una firmeza que sorprendió al propio Ricardo. He intentado decírselo muchas veces. He intentado hablar con usted sobre el niño, sobre su soledad, sobre su tristeza. Esto no servirá de nada, va a echarme igual, pensó ella, pero al menos se irá a la cama sabiendo la verdad, aunque no quiera escucharla. El aire de la cocina crepitaba con una tensión que se podía cortar. Ricardo soltó una risa amarga y corta, una risa que no tenía nada de alegría, sino de pura incredulidad y arrogancia herida. El desafío en la voz de Marta, una mujer a la que siempre había considerado parte del mobiliario, lo descolocó por completo. ¿Soledad? Por el amor de Dios, Marta. Tiene los mejores juguetes del mundo, los tutores más cualificados, va al colegio más exclusivo de Madrid. ¿De qué soledad me está hablando?, espetó, gesticulando con rabia hacia el lujo que los rodeaba, como si la opulencia fuera una prueba irrefutable de su buen hacer como padre. La lista de posesiones de Leo era su escudo, la justificación que usaba para acallar la pequeña voz en su conciencia que a veces le susurraba que algo no iba bien. Marta negó con la cabeza lentamente, las lágrimas rodando sin control por sus mejillas arrugadas por el tiempo y el trabajo. Los juguetes no le dan abrazos cuando tiene pesadillas, señor. Los tutores no le leen un cuento por la noche hasta que se duerme, ni le dicen lo orgullosos que están de él. Su voz ganó fuerza, alimentada por una desesperación justa y una verdad que ya no podía ser contenida. Usted nunca está, y cuando está aquí, su mente está en otro lugar. No lo ve. No ve que su hijo se está marchitando por dentro, como una flor sin agua. Está desapareciendo delante de sus propios ojos y usted ni se da cuenta. La acusación era directa, brutal, y no dejaba lugar a interpretaciones. Ricardo sintió como si le hubieran abofeteado con todas sus fuerzas. Quiso gritar de nuevo, insultarla, echarla de su casa a patadas, pero algo en la sinceridad de su dolor lo detuvo en seco. No puedo creer lo que estoy oyendo. Después de todos estos años de servicio. ¿Se atreve a acusarme a mí?, dijo Ricardo, aunque su tono ya no era de furia, sino de una confusión profunda, la de un hombre cuyo mundo entero se está desmoronando. Las palabras de Marta habían atravesado su armadura de arrogancia, llegando a un lugar que él creía muerto y enterrado. Marta, sintiendo que había cruzado un punto de no retorno, decidió que ya no tenía absolutamente nada que perder. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y lo miró fijamente a los ojos, sin vacilar. Señor Valdés, yo quiero a Leo como si fuera mi propio nieto. Me duele el alma verlo así, día tras día. Me duele ver cómo su carita se apaga un poco más cada vez que usted cancela una cena o un fin de semana con él en el último momento por una reunión. Cada palabra era una pequeña daga afilada que se clavaba directamente en el ego inflado de Ricardo. Él, el gran magnate, el hombre que controlaba imperios y movía millones con una llamada,
No había sido capaz de ver la profunda infelicidad de su propio hijo. He intentado de todo para animarlo, continuó Marta, con la voz quebrada por la emoción. Le preparo sus platos favoritos, intento jugar con él en el jardín, pero él solo quiere a su papá, solo lo quiere a usted, aunque sea 5 minutos. Un abrazo suyo vale más que todos los juguetes de esa habitación. El silencio que siguió fue más elocuente y pesado que cualquier grito. Ricardo se pasó una mano por el pelo, sintiéndose mareado. Se acercó a Leo agachándose lentamente. Leo, hijo, mírame, por favor, le pidió con una suavidad que él mismo no sabía que poseía. El niño levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de desconfianza. El miedo puro que vio en ellos fue otro golpe devastador para Ricardo. Su hijo le tenía miedo. A él. A su propio padre. Marta observaba la escena con el corazón en un puño, conteniendo la respiración. Vio la máscara de arrogancia y control de Ricardo Valdés resquebrajarse por completo, revelando al hombre confundido, perdido y dolido que había debajo. Quizás, solo quizás, aún había esperanza. Con un movimiento lento y tembloroso, consciente de la importancia de lo que iba a hacer, metió la mano en el bolsillo de su delantal. «Señor, hay algo que debe ver. Algo que lo explica todo», dijo en voz baja, casi en un susurro. Ricardo levantó la vista del rostro de su hijo, sus ojos interrogantes y perdidos se encontraron con los de ella. Marta sacó una hoja de papel doblada y visiblemente arrugada por haberla guardado durante semanas. Se la tendió con mano temblorosa, como si le estuviera entregando una bomba. Ricardo la tomó, extrañado. La desdobló con cuidado, sus dedos torpes por la tensión del momento. Era un simple dibujo infantil, hecho con lápices de colores apagados. Mostraba la figura de un niño pequeño, con una expresión desoladoramente triste, de pie junto a un plato de comida completamente vacío. Sobre su cabeza, un sol negro dibujado con rabia. La simplicidad del trazo, la crudeza del mensaje, golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era el retrato más elocuente y desolador de la soledad y el hambre de su hijo. Un testimonio silencioso, que gritaba mucho más que cualquier palabra. Debajo del plato, con una letra infantil, temblorosa e insegura, ponía una sola palabra: Leo. Lo hizo hace unas semanas, explicó Marta suavemente. Lo encontré en su habitación, escondido debajo de la almohada. No me atreví a tirarlo. Sentí que era importante que usted lo viera algún día. Ricardo no podía apartar la vista de aquel trozo de papel. Ya no había excusas, ya no había a quién culpar. El único y absoluto responsable de ese plato vacío y de esa cara triste, era él. El sol negro en el cielo del papel, era su propia sombra. Una ausencia que lo cubría todo. Dios mío. ¿Qué he hecho?, susurró para sí mismo, las palabras ahogadas por un nudo en la garganta. Se quedó mirando el objeto en sus manos, sintiendo cómo el papel se humedecía por el sudor frío de su palma. El mundo exterior, con sus reuniones de negocios, sus contratos millonarios y su prestigio social, pareció desvanecerse en una niebla lejana e irrelevante. Solo existía esa cocina fría, su hijo temblando en un rincón y la prueba irrefutable de su fracaso como padre y como ser humano. Se levantó lentamente, sus piernas se sentían débiles, y caminó hacia Leo. Se arrodilló de nuevo frente a él, esta vez a su altura. No intentó hablar, no había palabras que pudieran arreglar el daño. Simplemente abrió los brazos, en una invitación silenciosa y vulnerable. El niño dudó un instante, su pequeño cuerpo rígido por la costumbre de no recibir afecto físico de su padre. Pero entonces, algo en la expresión rota y suplicante de Ricardo debió cambiar, porque se lanzó a sus brazos, y se aferró a él con una fuerza desesperada, rompiendo a llorar en un llanto convulso, ruidoso y liberador. Ricardo lo abrazó con fuerza, sintiendo las pequeñas costillas bajo la fina tela del pijama, y lloró con él. Lloró por el tiempo perdido, por las noches de soledad, por el hambre que su hijo había sentido en el alma mucho antes de sentirla en el estómago. Marta se retiró discretamente, con el corazón dividido entre el alivio y la aprensión. Ojalá este momento sea real. Ojalá dure, pensó, rezando en silencio por el futuro de ambos. Al día siguiente la atmósfera en la mansión era extraña, cargada de una tensión silenciosa pero completamente diferente a la de la noche anterior. Ricardo no había pegado ojo. Se había quedado en la habitación de Leo, velando su sueño desde una butaca, un acto tan simple y tan profundo que le resultaba completamente ajeno.
Observó la subida y bajada de su pequeño pecho, escuchó su respiración tranquila, y se sintió más conectado a él que en todos los años anteriores juntos. Por la mañana, en lugar de irse a su oficina antes del amanecer como de costumbre, se quedó en casa. Canceló todas sus reuniones, para la absoluta sorpresa y confusión de su asistente personal, Isabel. Cuando ella llamó, su voz sonaba preocupada, pero Ricardo fue tajante, sin dejar espacio para la discusión. «Hoy me quedo con mi hijo. Cancélalo todo, sin excepciones», ordenó, y colgó antes de que ella pudiera hacer más preguntas o intentar persuadirlo. Desayunó con Leo en la cocina, en la pequeña mesa de diario, en el imponente comedor formal que nunca usaban. Marta le sirvió tortitas con sirope de arce, el plato favorito del niño, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Ricardo vio una pequeña sonrisa iluminar el rostro de su hijo. Era una sonrisa tímida, frágil como el cristal, pero era real. Y para Ricardo, en ese momento, esa sonrisa valía más que todos los edificios de su imperio inmobiliario. Se dio cuenta de que reconstruir la relación con su hijo sería un trabajo mucho más duro y delicado que levantar cualquier rascacielos. La paz, sin embargo, duraría poco. La maquinaria de su vida anterior ya estaba en marcha para recuperarlo, quisiera él o no. El mundo que había construido no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Isabel, su ambiciosa y eficiente asistente, no tardó en aparecer en la mansión. Era una mujer que no aceptaba un no por respuesta, especialmente cuando había contratos de 9 cifras en juego. Entró en el despacho de Ricardo sin anunciarse, con su tablet en la mano y una expresión de impaciencia profesional en su rostro perfectamente maquillado. «Ricardo, sé que dijiste que cancelara todo, pero la reunión con los inversores japoneses es absolutamente crucial. Llevamos meses preparándola. No podemos posponerla, es una falta de respeto que nos costará el acuerdo», dijo. Su tono era una mezcla de reproche y urgencia, el que siempre usaba para ponerlo de nuevo en el camino correcto. Ricardo ni siquiera levantó la vista de los libros infantiles que tenía esparcidos sobre la mesa de caoba, intentando decidir cuál leerían esa noche. «Isabel, dije que lo cancelaras todo. Y eso incluye a los inversores japoneses. Diles que ha surgido una emergencia familiar grave», respondió con una calma con acento agudo. Lida que la descolocó por completo. Isabel parpadeó, sorprendida por su tono. «¿Una emergencia familiar? ¿Está todo bien? ¿Es por el niño?», preguntó, su curiosidad profesional mezclada con un ligero y mal disimulado desdén. Para ella, Leo siempre había sido un accesorio en la vida de Ricardo, una pieza más de su imagen pública, no una prioridad real. Pero algo en la postura de su jefe, en la quietud de sus hombros, le decía que las reglas del juego habían cambiado drásticamente. El hombre frente a ella no era el jefe calculador y despiadado que conocía. Era un extraño. Y eso la asustaba, no por él sino por su propia carrera, que dependía enteramente del imperio de Valdés. Ricardo finalmente levantó la vista de los libros, y la intensidad de su mirada, desnuda de su habitual frialdad empresarial y llena de una emoción cruda, hizo que Isabel retrocediera un paso instintivamente. «Sí, Isabel, es por el niño, y no está todo bien, está todo mal, terriblemente mal. Pero voy a arreglarlo», afirmó. Su voz era grave, profunda, cargada de una determinación que ella no le conocía, una determinación que no tenía nada que ver con los negocios. Isabel intentó otro enfoque, el que siempre funcionaba con él, apelando a su lógica y a su ego. «Ricardo, entiendo que estés preocupado, pero piensa en las consecuencias a largo plazo. Un simple rumor sobre problemas familiares podría afectar la confianza de los accionistas. Las acciones podrían caer. Tu reputación, la reputación de la empresa. Está todo en juego». Sus palabras eran lógicas, calculadoras, las mismas que él mismo habría usado 24 horas antes para convencer a cualquier otro. Pero ahora le sonaban vacías, repulsivas, como el eco de un hombre que ya no era. «¿Mi reputación?», repitió él, con una sonrisa irónica y triste. «¿De qué demonios sirve una reputación intachable si mi propio hijo, mi sangre, busca comida en la basura porque su padre no se da cuenta de que se muere de hambre y de pena?» La crudeza de su confesión dejó a Isabel sin palabras, con la boca entreabierta. Se dio cuenta de que estaba presenciando un cambio sísmico en el hombre que creía conocer tan bien. «Debemos manejar esto con discreción. Internamente. Nadie tiene por qué saberlo», susurró ella, casi como una súplica. Pero Ricardo ya no estaba escuchando. Su mente estaba en otro lugar, trazando un nuevo camino.
uno que sería mucho más complicado y doloroso que cualquier fusión empresarial. El primer paso, sabía Ricardo, era entender la verdadera magnitud del problema. Mirar de frente al abismo que había ignorado durante años. Llamó a Marta a su despacho. Ella entró con cautela, sus manos apretando su delantal, esperando lo peor, quizás una reiteración de su despido. Pero en lugar de gritos, encontró a un hombre visiblemente abatido, sentado detrás de su imponente escritorio, que de repente parecía demasiado grande para él. Marta, siéntese por favor, necesito que me cuente todo, absolutamente todo lo que ha visto, todo lo que ha callado por miedo o por lealtad. No omita nada, por muy duro que sea para mí escucharlo, le pidió. Su tono era humilde, suplicante, el de un hombre que ha perdido todas sus certezas. Marta, viendo la sinceridad y el dolor genuino en sus ojos, respiró hondo y empezó a hablar. Le contó de las noches que encontraba a Leo llorando solo en su habitación, abrazado a un osito de peluche. Le habló de su alarmante falta de apetito, de su apatía en los juegos, de cómo se sobresaltaba con cada ruido fuerte como un animalito asustado. Le relató las excusas que las niñeras despedidas habían intentado darle, cómo hablaban de un niño triste y ansioso, y cómo él las había despachado sin siquiera escucharlas, asumiendo que eran incompetentes. Cada palabra de Marta era un clavo más en el ataúd de la autoimagen de Ricardo como padre. Siempre pensé que estaba haciendo lo mejor para él, dándole todo lo que yo nunca tuve, confesó él con la voz rota, la mirada perdida en un punto de la pared. Marta asintió con una compasión que la ennoblecía. Él no necesitaba todo esto, señor. No necesitaba la casa más grande ni los juguetes más caros, solo lo necesitaba usted. La simplicidad de esa verdad era tan abrumadora que a Ricardo le costó respirar. ¿Por qué no me obligó a escuchar antes, Marta? ¿Por qué esperó tanto tiempo para decirme todo esto? Preguntó Ricardo, no como una acusación, sino como una pregunta genuina, la de un hombre desesperado por entender cómo había llegado a ese punto de ceguera. Marta bajó la mirada hacia sus manos, que de nuevo retorcían nerviosamente la tela del delantal. Tenía miedo, señor, mucho miedo, miedo de perder mi trabajo. Mi familia en el pueblo depende de mi sueldo para salir adelante. Usted no siempre ha sido un hombre fácil de contradecir. He visto cómo despedía a gente por mucho menos, confesó con una honestidad brutal. La crudeza de su respuesta fue otro golpe para Ricardo. Se dio cuenta de que su poder, su autoridad, su forma de dirigir su vida y sus negocios, no solo habían construido un imperio, sino también un muro de miedo a su alrededor que impedía que la verdad llegara hasta él. Había creado sin saberlo una prisión de lujo para su hijo y una jaula de silencio para las personas que se preocupaban por él. ¿Qué hago ahora, Marta? Dígame por favor, ¿por dónde empiezo a arreglar este desastre? Preguntó, sintiéndose tan perdido e indefenso como un niño, despojado de toda su arrogancia. Marta lo miró, y por primera vez en más de 20 años de servicio, no vio a su jefe, el todopoderoso Ricardo Valdés, sino a un padre asustado que pedía ayuda desesperadamente. Empiece por lo más sencillo y lo más difícil, le aconsejó ella con una sabiduría que no venía de los libros. Empiece por estar aquí, quédese, juegue con él. Léale un cuento, escúchelo de verdad. Es lo único que él ha querido siempre. Y eso era exactamente lo que Ricardo pensaba hacer, aunque el mundo entero, el mundo que él mismo había creado, intentara impedírselo a toda costa. Esa tarde Ricardo intentó seguir el sabio consejo de Marta. Fue a la sala de juegos de Leo, una habitación enorme y aséptica, llena hasta el techo de los juguetes más caros y sofisticados que el dinero podía comprar. Y con acento agudo, a consolas de videojuegos, robots programables, un circuito de trenes eléctricos que ocupaba una esquina entera. Pero Leo no estaba jugando con ninguno de ellos. Estaba sentado en un rincón, en el suelo, pasando las páginas de un libro de ilustraciones sin mucho interés, casi por inercia. Ricardo se sentó en el suelo a su lado sintiéndose torpe, fuera de lugar, e increíblemente incómodo en su propio hogar. ¿Qué lees?, preguntó, su voz sonando extraña en el silencio de la habitación. Leo se encogió de hombros, un gesto que a Ricardo le partió el corazón. Nada. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Ricardo intentó coger un coche teledirigido de un estante. Mira este, parece rápido. ¿Jugamos una carrera? Leo negó con la cabeza sin siquiera mirarlo, sus ojos fijos en el libro. Cada intento de conexión de Ricardo chocaba contra un muro invisible pero infranqueable de indiferencia, un muro construido con años de ausencias y promesas rotas.
Esto va a ser más difícil de lo que pensaba, se dijo a sí mismo, sintiendo una punzada de desesperación. De repente, recordó la conversación con Marta y el poder de las historias. Vio un libro de cuentos clásicos en la estantería. Lo tomó y se sentó más cerca de su hijo. Recuerdo que mi madre me leía este libro cuando era pequeño, dijo. ¿Quieres que te lea un cuento? Leo lo miró de reojo. Y por primera vez, Ricardo vio una diminuta chispa de curiosidad en sus ojos. Asintió levemente. Ricardo comenzó a leer, su voz al principio insegura, pero ganando confianza con cada página. Poco a poco, sintió cómo el pequeño cuerpo de Leo se relajaba a su lado. El niño se fue acercando, hasta que su cabeza reposó sobre el brazo de su padre. Mientras tanto, la maquinaria que Ricardo había puesto en marcha para proteger su imagen y su imperio seguía funcionando por inercia, ajena a la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Isabel, genuinamente preocupada por las implicaciones financieras de la emergencia familiar, había llamado al abogado jefe de la empresa, el implacable y temido Dr. Ferrer. Le explicó la situación a su manera, minimizando la negligencia de Ricardo, y presentándola como un pequeño problema de adaptación del niño que un padre sobrepasado por el estrés estaba exagerando. Debemos controlar la narrativa, Isabel, y debemos hacerlo ya, le dijo Ferrer por teléfono. Su voz era fría y precisa como un bisturí quirúrgico. Lo último que necesitamos es un escándalo de negligencia paternal asociado al nombre de la compañía. Hablaré con Ricardo, le haré entrar en razón. Un par de donaciones generosas a organizaciones benéficas infantiles, unas fotos oportunas con el niño en la prensa del corazón. Y todo este asunto quedará olvidado en una semana. Isabel se sintió inmensamente aliviada. Ferrer era un experto en manejar crisis, en enterrar verdades incómodas bajo capas de jerga legal y estrategias de relaciones públicas. Confiaba en que él podría reconducir al errático Ricardo y evitar que cometiera una locura, como sacrificar un negocio multimillonario por un arrebato de sentimentalismo pasajero. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el Ricardo Valdés que conocían, el hombre de negocios calculador y sin escrúpulos, ya no existía. Se estaban preparando para luchar contra un fantasma, mientras el hombre real estaba renaciendo lentamente en la sala de juegos de su mansión. El Dr. Ferrer llegó a la mansión esa misma tarde, sin previo aviso. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje a medida, con una confianza en sí mismo que rayaba en la arrogancia más absoluta. Esperaba encontrar a Ricardo angustiado, vulnerable y susceptible a sus sabios y caros consejos. En cambio, lo encontró en el jardín trasero, descalzo sobre la hierba jugando al escondite con Leo. La risa del niño, una risa genuina y sonora, resonaba en el aire, un sonido que Ferrer no recordaba haber oído nunca en esa casa, que siempre le había parecido un mausoleo. Ricardo, al verlo acercarse por el césped, interrumpió el juego con un gesto. Leo, ve con Marta un momento, ¿vale? Tengo que hablar con este señor tan aburrido, le dijo con una sonrisa. Leo asintió y corrió hacia la casa, feliz. Ricardo se enfrentó a su abogado, su expresión volviéndose seria. Ferrer, ¿qué quieres?, preguntó sin rodeos, obviando cualquier tipo de saludo formal. Ricardo, EHABL, casado con Isabel. Estoy muy preocupado por ti y por la empresa, comenzó el abogado, adoptando un tono paternalista. Un escándalo de este tipo podría ser devastador. Tenemos que pensar en una estrategia de contención de daños. Podemos desacreditar a cualquiera que intente hablar, ya sabes, las niñeras despedidas, el personal descontento. Incluso a la familia de tu exmujer si es necesario. La frialdad con la que Ferrer hablaba de destruir la vida de otras personas para protegerlo a él, revolvió el estómago de Ricardo. No va a haber ninguna estrategia de contención, Ferrer, dijo Ricardo, su voz era tranquila pero firme como el acero. He estado trabajando por las cosas equivocadas toda mi vida. Mi hijo estaba pasando hambre, Ferrer, en mi propia casa. ¿Entiendes la magnitud de eso? Ferrer lo miró como si se hubiera vuelto completamente loco. La confesión de Ricardo lo había desarmado, pero solo por un instante. Se recompuso rápidamente, su mente profesional ya trabajando en ángulos y soluciones. Son cosas que pasan, Ricardo. Los niños a veces son dramáticos para llamar la atención, no te culpes. Podemos contratar a los mejores psicólogos infantiles, que emitan un informe demostrando que tiene problemas de adaptación o algún trastorno leve. Lo presentaremos como un padre devoto que lucha admirablemente por un hijo difícil, argumentó, trazando la estrategia de relaciones públicas en el aire con un gesto de su mano.
Pero sus palabras, que en otro tiempo le habrían parecido brillantes, solo aumentaron la resolución y el asco de Ricardo. No, Ferrer, se acabó. No voy a mentir. No voy a esconder esto. Y, desde luego, no voy a permitir que destruyas a gente inocente para salvar mi cuello. Marta se quedará. Las niñeras recibirán una compensación justa. Y cualquiera que quiera hablar, hablará. La decisión era irrevocable. Ferrer lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarlo todo, tu imperio, tu legado, por un arrebato de sentimentalismo? Piensa con la cabeza, Ricardo, por una vez. La prensa te destrozará. Los competidores se abalanzarán sobre ti como buitres. Y lo peor de todo, perderás la custodia del niño, se asegurarán de ello, le advirtió, subiendo el tono, usando su última arma. La amenaza de perder a Leo fue lo único que hizo vacilar a Ricardo. Perderlo ahora que apenas empezaba a encontrarlo. Era un pensamiento insoportable. Pero su rostro se endureció de nuevo. No lo perderé, dijo con los dientes apretados. Y si mi imperio se derrumba por hacer lo correcto, que se derrumbe. Esa noche, Ricardo volvió a la habitación de Leo para leerle otro cuento antes de dormir. El niño ya lo esperaba sentado en la cama, con el libro en las manos y una expresión de pura expectación que le encogió el corazón a su padre. Mientras leía en voz alta la historia de un rey rico y poderoso que aprendía a ser un buen padre para su pequeño príncipe, Ricardo se dio cuenta con una claridad dolorosa de que la historia era la suya. Él era ese rey, rodeado de tesoros y poder, pero pobre en lo que realmente importaba. Cuando Leo finalmente se durmió, con una sonrisa plácida en los labios por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se quedó un rato más, simplemente observándolo respirar. Sintió una oleada de amor protector tan intensa que le dolió físicamente en el pecho. Juró en silencio, en la penumbra de la habitación, que nada ni nadie volvería a hacerle daño a su hijo. Ni el hambre, ni la soledad, ni los abogados sin escrúpulos, ni siquiera él mismo. Voy a protegerte, Leo, aunque me cueste todo lo que tengo, aunque tenga que quemar mi propio mundo para mantenerte a salvo, pensó, acariciando suavemente su pelo. Era una promesa. Y Ricardo Valdés siempre cumplía sus promesas, para bien o para mal. Esta vez, por primera vez en su vida, estaba completamente seguro de que era para bien. Más tarde esa noche, en su despacho, buscó el historial médico de Leo que guardaba en su caja fuerte. Lo que encontró lo horrorizó. Un patrón de visitas al pediatra por ansiedad, falta de peso y notas del médico expresando una seria preocupación por un posible retraso emocional y síntomas de abandono. Todo estaba allí. Un expediente detallado de su negligencia. Cogió el teléfono. Sabía exactamente a quién tenía que llamar. Llamó al hospital infantil más prestigioso de la ciudad, pidiendo una cita urgente con la jefa de psiquiatría infantil, la doctora Elena Morales, una eminencia en su campo. La recepcionista, al oír el nombre de Ricardo Valdés, le ofreció una cita para esa misma tarde, despejando la agenda de la doctora. El poder de su nombre aún abría puertas, pero esta vez, Ricardo quería usarlo para sanar, no para construir o destruir. Cuando colgó el teléfono, Marta estaba en la puerta de su despacho, con una expresión preocupada. «Señor, ha llegado esto para usted por mensajero urgente», dijo, tendiéndole un sobre grande y rígido. Era del bufete de abogados de Ferrer, el logo de la firma grabado en relieve. Ricardo lo abrió con un gesto rápido. Dentro había una carta oficial, fría y legalista, informándole de que, dadas sus recientes decisiones erráticas y su comportamiento impredecible, el Consejo de Administración de su empresa había convocado una reunión de emergencia para discutir su capacidad para seguir al frente de la compañía. Isabel y Ferrer no habían perdido el tiempo. La guerra había comenzado oficialmente. Estaban intentando quitarle el control de su propia empresa, la que él había levantado de la nada, usando su repentino y profundo interés por su hijo como un arma en su contra, como prueba de su inestabilidad mental. La ironía era tan amarga que Ricardo casi se ríe. Justo cuando decidía ser un hombre de verdad, su mundo amenazaba con castigarlo por ello. «Que lo intenten», dijo en voz alta, arrugando la carta en su puño con una fuerza controlada. La batalla por su imperio había comenzado. Pero la única guerra que le importaba era la que libraba por el corazón y la felicidad de su hijo. El contraste entre la opulencia de la mansión y la simpleza de un nuevo comienzo era sobrecogedor y, en cierto modo, liberador.
El césped, perfectamente cuidado por un equipo de jardineros, se convirtió en un campo de juegos improvisado. Ricardo, todavía con su traje de miles de euros pero sin la chaqueta y con las mangas de la camisa remangadas, se arrodilló en la hierba húmeda, explicando a Leo con paciencia infinita cómo sentir la dirección del viento para hacer volar una cometa. Leo lo escuchaba con una atención absoluta, sus ojos brillando de una emoción que Ricardo no le había visto nunca. Olvidaron por completo la carta de los abogados, la inminente reunión del consejo, las amenazas que se cernían sobre ellos como nubes de tormenta. En ese instante solo existían ellos dos, el viento suave de la tarde y una cometa de colores vivos que se negaba a volar, cayendo una y otra vez sobre la hierba. No te rindas, campeón. A veces solo hay que esperar la ráfaga de viento correcta, tener paciencia y estar preparado para cuando llegue, le dijo Ricardo a su hijo, y sus propias palabras tenían un doble sentido que él mismo comprendió al pronunciarlas. Estaba esperando su propia ráfaga de viento, una oportunidad para elevarse por encima del desastre que había sido su vida. Finalmente, una corriente de aire más fuerte levantó la cometa, subió alto, muy alto, un punto de color danzando en el cielo azul. La risa de Leo, pura y cristalina, fue el sonido más hermoso que Ricardo había oído en su vida. Era el sonido de la esperanza, frágil pero real, elevándose contra un cielo que amenazaba tormenta. Más tarde, mientras se preparaban para ir a la cita en el Hospital Infantil de Madrid, Ricardo encontró a Leo en su habitación, mirando con una expresión de profunda tristeza por la ventana. La cometa se había quedado enredada en la rama más alta de un roble centenario. No te preocupes, mañana mismo llamaré a los jardineros para que la bajen con una escalera, le aseguró Ricardo, poniendo una mano sobre su hombro. Leo negó con la cabeza, sin apartar la vista del árbol. No es eso, dijo en voz baja. ¿Qué pasa entonces, hijo? ¿Puedes contármelo? Leo se giró lentamente, y sus ojos estaban llenos de una seriedad y una sabiduría que no correspondían a su edad, la de un niño que ha aprendido a no esperar demasiado. Tengo miedo, confesó en un susurro. ¿Miedo de qué? ¿Del médico? Será muy amable, ya verás, estaré contigo en todo momento. No, respondió Leo, su labio inferior temblaba. Tengo miedo de que mañana te vayas otra vez. Como siempre. Que juegues conmigo hoy, y mañana ya no es. El golpe fue directo y certero, más doloroso que cualquier carta de abogados o amenaza del consejo. Ricardo se arrodilló frente a él, tomándole las pequeñas manos entre las suyas. Lo miró directamente a los ojos, asegurándose de que el niño viera la verdad inquebrantable en ellos. Leo, escúchame bien. No me voy a ir a ninguna parte. A partir de ahora, voy a estar aquí. Todos los días. Cuando te despiertes y cuando te acuestes. Te lo prometo por mi vida. Era la promesa más importante que había hecho, y sabía que el coste de romperla sería su propia alma. La consulta de la doctora Elena Morales en el Hospital Infantil de Madrid no se parecía en nada a la fría opulencia de la mansión Valdés. Era un espacio cálido, pintado en tonos pastel suaves, con animales sonrientes en las paredes y una alfombra mullida donde un niño podía tumbarse sin miedo a ensuciar nada. Había juguetes educativos esparcidos por todas partes, invitando a la exploración y al juego, un lenguaje que Ricardo Valdés había olvidado hacía mucho tiempo. Leo, que había entrado aferrado a la mano de su padre con la fuerza de quien teme ser arrastrado al abismo, pareció relajarse un poco al ver el entorno, sus ojos curiosos examinando un rincón lleno de bloques de construcción de colores vivos. Ricardo, en cambio, se sentía terriblemente fuera de lugar, su traje caro y su postura rígida desentonaban por completo con la atmósfera amable y acogedora. La doctora Morales los recibió con una sonrisa genuina, una mujer de unos 50 años con una mirada perspicaz que parecía ver más allá de la fachada de magnate. Se arrodilló para estar a la altura de Leo, ignorando por completo al imponente hombre que lo acompañaba. Hola Leo, ¿cómo estás? Me llamo Elena. He oído que te gustan mucho los dinosaurios. Tengo un tiranosaurio rex escondido en esa caja. ¿Quieres ayudarme a encontrarlo? Su voz era suave, sin una pizca de condescendencia. Leo miró a su padre, buscando permiso en sus ojos. Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Ver a su hijo interactuar con una extraña con más naturalidad de la que jamás había mostrado con él, era otra pequeña herida en su corazón ya sangrante. Esto es lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Se repitió a sí mismo como un mantra, intentando acallar la voz de Ferrer que resonaba en su cabeza, advirtiéndole de las terribles consecuencias de mostrar debilidad.
Mientras Leo jugaba en la alfombra con un asistente de la doctora, una joven con una paciencia infinita, Elena Morales, invitó a Ricardo a su despacho. El espacio Eolis. Funcional, lleno de libros y expedientes, pero mantenía la misma calidez que la sala de espera. Le ofreció asiento y fue directa al grano, sin los rodeos a los que Ricardo estaba acostumbrado en sus negociaciones. Señor Valdés, he revisado el historial médico de Leo que me ha enviado, y he hablado brevemente con su pediatra. Francamente estoy muy preocupada, dijo, su tono amable ahora teñido de una seriedad profesional inconfundible que no admitía discusión. Los informes hablan de un patrón consistente de bajo peso, trastornos del sueño y niveles de ansiedad extremadamente altos para un niño de su edad. Esto no es simplemente un niño difícil, o sensible, como he visto anotado en algunos informes de sus antiguas niñeras. Son síntomas clínicos claros de negligencia emocional y, me atrevería a decir, física. La palabra negligencia golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago, a pesar de que ya la había aceptado en su fuero interno. Oírla de boca de una profesional, con la frialdad de un diagnóstico médico, le dio una nueva y terrible dimensión. Quiero ayudarlo. Haré lo que sea necesario. Dinero, los mejores especialistas del mundo. Lo que haga falta, respondió él, su voz sonando más desesperada de lo que pretendía, recurriendo a la única herramienta que sabía manejar. La doctora lo miró con compasión, pero también con una firmeza inquebrantable. El dinero no es la solución aquí, señor Valdés. Lo que Leo necesita es estabilidad, seguridad y, sobre todo, su presencia constante y afectuosa. Necesita saber, sin la más mínima duda, que su padre está ahí para él. Que es amado incondicionalmente. ¿Qué tengo que hacer? Dígame los pasos. Necesito un plan de acción, un protocolo, insistió Ricardo, aferrándose a la terminología del mundo de los negocios, el único lenguaje que realmente entendía, y en el que se sentía seguro. La doctora Morales suspiró levemente, una muestra de paciencia infinita ante la complejidad del hombre que tenía delante. No hay un plan de negocios para arreglar el corazón herido de un niño, señor Valdés. Esto requiere tiempo, paciencia infinita y una honestidad absoluta de su parte. Lo primero que debemos hacer es una evaluación completa de Leo para entender la profundidad del trauma que ha sufrido. Después, iniciaremos una terapia de juego para él, y terapia familiar para ambos. Es absolutamente crucial que usted aprenda a comunicarse con él, a entender sus señales no verbales, a leer su miedo y su tristeza. Hizo una pausa significativa, mirándolo fijamente a los ojos, asegurándose de que cada palabra calara hondo. Y tendrá que estar preparado para sentarse a su propio papel en todo esto. Le advierto que será doloroso. Tendrá que examinar cada decisión, cada viaje de negocios, cada ausencia. No puede haber curación para su hijo, si no hay un reconocimiento total por su parte de la herida que ha causado. Ricardo asintió lentamente, sintiendo el peso abrumador de cada palabra. Sabía que ella tenía razón. Esto iba a ser la negociación más dura de su vida, y la otra parte era su propia conciencia. Lo haré. Lo que sea, repitió, y esta vez no era una oferta desesperada, sino un juramento solemne hecho a sí mismo. Antes de que se fuera, la doctora le entregó una carpeta gruesa. Aquí tiene una copia completa del historial de Leo, léalo, es importante que entienda todo el contexto. Ricardo tomó la carpeta. Se sentía pesada en sus manos, como si contuviera el peso de todos sus fracasos como padre. De vuelta en la mansión, con Leo durmiendo la siesta por fin, agotado por la tensión de la visita, Ricardo se encerró en su despacho con la carpeta que le había entregado la doctora Morales. El silencio de la casa era opresivo, acusador. Abrió la carpeta y cada página que leía era una nueva puñalada en su conciencia. Notas del pediatra de hacía 3 años. El niño muestra una marcada apatía. Se niega a hacer contacto visual y rehúye el contacto físico. Informe de un psicólogo infantil de hacía 2 años, uno que Ricardo ni siquiera recordaba haber contratado, probablemente gestionado por una de sus asistentes. Leo presenta claros signos de trastorno de apego reactivo. La ausencia de una figura paterna constante y predecible está afectando gravemente a su desarrollo emocional y social. Y lo peor, una serie de correos impresos de una de las niñeras que había despedido por incompetente y alarmista. He intentado contactar con el señor Valdés en múltiples ocasiones para informarle de que el niño apenas come y se despierta gritando por las noches. No he recibido respuesta. La verdad era abrumadora.
Un tsunami de pruebas documentadas de su ceguera voluntaria y su egoísmo monumental. Se levantó y caminó hasta la caja fuerte de su despacho, de donde sacó el primer testimonio que le había dado Marta. Lo miró de nuevo, el plato vacío, el sol negro, la cara triste. Era un resumen perfecto y desolador de todos esos informes médicos. Le dio la vuelta por puro instinto, sin saber qué buscaba. Y entonces lo vio. En el reverso, escrita con la misma letra infantil y temblorosa, había una sola palabra. Miedo. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación dolorosa y quebrada. No era solo hambre. No era solo soledad. Era terror. Un miedo profundo y constante. Su hijo vivía con miedo. Dios mío, perdóname. Susurró a la habitación vacía, las palabras ahogadas por un sollozo. Corrió a buscar a Marta, encontrándola en la cocina, mientras preparaba una merienda para Leo que probablemente el niño no tocaría. Le mostró el reverso del papel, su mano temblaba tanto que la palabra miedo parecía bailar ante sus ojos. ¿Viste esto, Marta? ¿Sabías que estaba aquí? Preguntó. Su voz rota, despojada de toda su autoridad habitual. Marta miró la palabra y asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas, que no se molestó en ocultar. Sí, señor. Lo vi cuando lo encontré. Por eso lo guardé. Sentí que era lo más importante de todo, más que el plato vacío. Ricardo se apoyó en la encimera de mármol frío, sintiendo que las piernas le fallaban. La culpa era una cosa física, una presión en el pecho que le impedía respirar, un veneno recorriendo sus venas. ¿Por qué me tenía miedo, Marta? Alguna vez le grité. Le hice daño físico. Su mente buscaba desesperadamente una razón tangible, un acto concreto que pudiera explicar semejante terror. Marta negó con la cabeza con vehemencia. No, señor, nunca. Usted nunca le levantó la voz ni un dedo. No era miedo a que le pegar. Era miedo a que desapareciera. Miedo a quedarse solo para siempre. Cada vez que usted cogía su maletín, cada vez que el coche arrancaba por la mañana, yo veía el pánico en sus ojitos. Era el miedo al abandono. La explicación, tan simple y tan devastadora, lo destrozó por completo. Se dio cuenta de que su ausencia no era un vacío, sino una presencia aterradora. Su fantasma era el monstruo debajo de la cama de su hijo. ¿Cómo puedo arreglar esto, Marta? ¿Cómo le demuestro que ya no tiene que tener miedo?, suplicó, despojado de toda su arrogancia, reducido a un padre asustado. Marta le puso una mano en el brazo. Con tiempo, señor. Y con promesas cumplidas, una a una. Cada día. La frágil tregua en la cocina fue interrumpida por la llegada abrupta de Isabel y el doctor Ferrer. Entraron como una fuerza de la naturaleza. Sin anunciarse, sus rostros eran máscaras de furia controlada. Ferrer sostenía unos documentos en la mano como si fueran un arma. Ricardo, esto ha ido demasiado lejos, dijo el abogado sin preámbulos, su voz gélida cortando el aire. Hemos sido informados de tu visita a una psiquiatra infantil. Estás creando un rastro de papel que nos destruirá a todos. A ti el primero. Isabel asintió, su mirada era dura como el hielo, recorriendo la cocina con desdén. El Consejo de Administración está en pánico. Creen que has perdido el juicio, que te has vuelto blando. Esta reunión de emergencia que han convocado es para limitar tus poderes ejecutivos, quizás incluso para apartarte temporalmente de la dirección, hasta que resuelvas tus asuntos personales. Perejoy. La amenaza era clara y directa. Estaban usando su intento desesperado de ser un buen padre como un arma para declararlo incompetente y arrebatarle el control de la empresa que él mismo había construido. Ricardo los miró, y por primera vez en su vida, no sintió ni una pizca de miedo ante ellos. Solo una inmensa y helada calma. Mi único asunto personal ahora mismo es mi hijo, respondió con una tranquilidad que los descolocó. Y si el Consejo de Administración tiene un problema con eso, pueden empezar a buscarse un nuevo director general. La empresa puede hundirse hasta el fondo del océano, francamente, no me importa. Ferrer soltó una risa incrédula, un sonido seco y sin humor. No seas ridículo, Ricardo. Has construido este imperio desde cero. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda por un melodrama familiar? No es un melodrama. Es mi vida, y he decidido que mi vida vale más que un puñado de acciones en bolsa, replicó Ricardo con frialdad. Esto es un suicidio profesional, Ricardo, y no te dejaremos hacerlo, intervino Isabel, su voz afilada como un bisturí. Hemos trabajado demasiado duro durante demasiados años para construir tu imagen,
para protegerte de tus propios impulsos. No dejaremos que lo destruyas todo por un capricho sentimental de última hora. Ricardo se giró hacia ella, su mirada era tan intensa que la hizo retroceder un paso instintivamente. ¿Un capricho? ¿Llamas capricho a descubrir que tu hijo, mi hijo, busca comida en la basura mientras duerme en una cama de sábanas de seda? ¿Llamas capricho a saber que tu hijo vive aterrorizado cada segundo de su vida? No tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. Su voz resonó en la espaciosa cocina, haciendo que hasta la vajilla de porcelana fina en las vitrinas pareciera vibrar. Marta se había retirado a un rincón, observando la confrontación con el corazón en un puño, temiendo por Ricardo, pero también sintiendo una punzada de orgullo al verlo de fe. Ender a su hijo. Ferrer dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación, como siempre hacía. Escucha, Ricardo. Hay una forma de manejar esto. Podemos presentar una narrativa controlada a la prensa y al consejo. Un padre devoto ayudando a un niño con problemas de salud. Haremos una donación generosa al hospital infantil. Saldrás en la prensa como un héroe, un padre coraje. La propuesta era tan cínica, tan repulsiva, que a Ricardo le dieron náuseas. No habrá ninguna narrativa controlada, Ferrer, habrá la verdad. Toda la verdad. Y si eso me hunde, que así sea. Ahora, salgan de mi casa. Los dos. Su tono no admitía réplica alguna. Isabel lo miró con una mezcla de conmoción y traición en sus ojos. Ferrer, en cambio, lo miró con un frío cálculo. Como quieras, Ricardo. Pero que sepas, que has declarado una guerra que no puedes ganar. Usaremos todo lo que tenemos en tu contra. Todo. Los días siguientes fueron una extraña y esquizofrénica mezcla de paz doméstica y guerra fría. Dentro de las paredes de la mansión, Ricardo se dedicaba por completo a Leo. Jugaban en el jardín durante horas, leían cuentos antes de dormir, construían castillos inmensos con bloques de madera. Ricardo aprendió a escuchar de verdad, no solo a oír. A prestar atención a las pequeñas cosas que conformaban el universo de su hijo. La forma en que Leo fruncía el ceño cuando estaba muy concentrado en un puzzle. La pequeña risita que se le escapaba cuando un personaje del cuento decía una tontería. Poco a poco, muy lentamente, el muro de desconfianza del niño empezó a resquebrajarse. Empezó a buscar a su padre por iniciativa propia para enseñarle un bicho que había encontrado. A contarle cosas de su día con la profesora particular, a pedirle un abrazo antes de dormir. Cada uno de esos pequeños gestos era una victoria inmensa para Ricardo, más valiosa que cualquier contrato millonario. Pero fuera de la burbuja protectora de la mansión, la guerra declarada por Ferrer se intensificaba. Recibía notificaciones diarias de sus abogados sobre las maniobras legales. Estaban preparando un dossier para declararlo mentalmente incapaz de gestionar la empresa, utilizando su nueva y total dedicación a Leo como la principal prueba de su comportamiento errático e impredecible. El CEO ha abandonado sus funciones, decían. Isabel, por su parte, filtraba historias a la prensa económica sobre la inestabilidad del CEO, provocando una caída en picado de las acciones. Sus supuestos amigos y socios de repente dejaron de devolverle las llamadas. Estaba siendo aislado, sistemáticamente. Quieren que me rinda. Quieren que elija entre mi empresa y mi hijo, pensó una noche mirando a Leo dormir plácidamente por primera vez en mucho tiempo. No entienden que ya no hay elección posible. La decisión estaba tomada, y era irrevocable. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos digitales en el servidor de la empresa en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarle, encontró algo que le heló la sangre. Una carpeta en la nube con acceso restringido, titulada Personal, Niñeras, creada por Isabel. Su instinto le gritó que abriera esa carpeta. Dentro, había docenas de archivos de audio, todos meticulosamente fechados. Eran grabaciones de las llamadas de la última niñera que él, aconsejado por Isabel, había despedido, una joven llamada Sofía. Le dio al play en el primer archivo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La voz de Sofía, joven y angustiada, llenó el silencio de su despacho. Isabel, por favor, tienes que decirle al señor Valdés que venga. Leo no ha comido nada sólido en 2 días. Solo llora y pide a su papá. El pediatra dice que está perdiendo peso de forma alarmante. La siguiente grabación era aún peor. Isabel, soy Sofía de nuevo. He encontrado a Leo escondido en el armario del pasil. Temblando. Dice que hay monstruos en su habitación. Creo que necesita ayuda profesional urgente. Por favor, esto es serio.
Había docenas de mensajes, cada uno más desesperado que el anterior, un rosario de súplicas ignoradas. Y luego, el último archivo, la voz fría y cortante de Isabel. Sofía, tu contrato queda rescindido con efecto inmediato por incompetencia y alarmismo. Un coche de la empresa pasará a recogerte en 1 hora. No intentes contactar con el señor Valdés bajo ningún concepto. Si lo haces, nuestros abogados se asegurarán de que no vuelvas a trabajar con niños en tu vida. Ricardo sintió una oleada de rabia tan pura y violenta que tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Era un encubrimiento activo y cruel. Guardó una copia de todos los archivos en un disco seguro. Esto era una prueba irrefutable de la conspiración que había mantenido a su hijo en un infierno silencioso. A pesar del cerco legal y mediático que se estrechaba a su alrededor, Ricardo sabía que no podía esconderse. Había una gala benéfica anual para el hospital infantil, del que él era uno de los principales patrocinadores. No ir sería interpretado como una admisión de derrota, una señal de que las acusaciones sobre su inestabilidad eran ciertas. Decidió ir y, en un acto de desafío total, llevar a Leo con él. Quería mostrarle al mundo, a ese mundo que ahora lo juzgaba, que su hijo era su única prioridad, no una fuente de vergüenza o un asunto personal que resolver. Marta preparó a Leo con un pequeño esmoquín hecho a medida, y el niño parecía un príncipe en miniatura, aunque sus ojos mostraban una ansiedad palpable ante la idea de enfrentarse a una multitud. No te separaré de mi lado ni un solo segundo, campeón. Estaremos juntos todo el tiempo, le prometió Ricardo, arrodillándose para mirarlo a los ojos, y vio cómo esa promesa aliviaba visiblemente la tensión de sus pequeños hombros. Al fin. Llegar al lujoso hotel donde se celebraba el evento, todas las miradas se clavaron en ellos. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos en una tormenta cegadores y agresivos. Ricardo protegió a Leo con su cuerpo, guiándolo a través de la multitud que los miraba con una mezcla de curiosidad y morbo. Los susurros lo seguían como una sombra venenosa. Ese es Valdés. Dicen que ha perdido la cabeza, mira al niño, pobre criatura, parece asustado. Ricardo ignoró los comentarios manteniendo la cabeza alta, su mano firmemente cogida a la de su hijo. Pero sabía que esto era un campo de minas, y que Ferrer e Isabel estarían observando desde las sombras, esperando cualquier paso en falso, cualquier rabieta de Leo, para usarlo en su contra. La noche acababa de empezar, y ya se sentía agotadora. Mantente fuerte, por él, se dijo a sí mismo. Tienes que ser su roca. Estaban intentando disfrutar de unos canapés en un rincón relativamente tranquilo cuando una mujer se acercó a ellos. Era Elena, la hermana de su difunta esposa, la tía de Leo. Ricardo no la había visto en años, desde el funeral. Ella había intentado mantener el contacto al principio, llamando, enviando regalos para el niño, pero él, sumido en su arrogancia y su dolor, siempre la había mantenido a distancia, viéndola como un recordatorio de lo que había perdido. Elena ignoró por completo a Ricardo y se arrodilló frente a Leo, su rostro iluminado por una ternura infinita. Hola, mi amor. Soy la tía Elena. ¿Te acuerdas de mí? Estás tan grande y tan guapo. Leo, tímido y abrumado, se escondió instintivamente detrás de la pierna de su padre. Elena levantó la vista hacia Ricardo, y la ternura de su mirada se convirtió en acero puro. He estado intentando llamarte durante semanas, Ricardo. He oído cosas terribles en la prensa, rumores. ¿Es verdad lo que se dice? Que el niño no estaba bien. Su voz era baja, pero cargada de una acusación que resonó en el corazón de Ricardo más fuerte que la música de la orquesta. Varios periodistas que me rodeaban cerca, siempre al acecho, se dieron cuenta de la tensión en la escena y comenzaron a acercarse oliendo la sangre. Ricardo se sintió atrapado, expuesto, con todas las miradas puestas en él. Y en ese momento de pánico, su viejo y cruel instinto de supervivencia, el que le había llevado a la cima del mundo empresarial, se apoderó de él. Mi cuñada siempre ha tenido problemas para discernir la realidad. Sus acusaciones son solo para extorsionarme, dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que los periodistas lo oyeran. La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla, una mentira vil y automática para protegerse. Elena lo miró, con los ojos llenos de un dolor y una conmoción insondables. No has cambiado nada, Ricardo. Sigues siendo el mismo monstruo egoísta, susurró, antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. En el momento exacto en que Elena se fue, Ricardo se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Había humillado públicamente a la única familia que le quedaba a su hijo.
a una mujer cuyo único crimen había sido mostrar preocupación por él. Y lo había hecho delante del propio Leo. Miró hacia abajo y vio la cara de su hijo. No había miedo en sus ojos esta vez, sino algo mucho peor, una profunda y desgarradora decepción. Leo había visto a su padre, el hombre que le había prometido protegerlo, mentir y ser cruel con alguien que le ofrecía cariño. Algo se rompió dentro de Ricardo en ese instante. El último vestigio de su viejo yo, el hombre que sacrificaba todo por su imagen, se hizo añicos. Se sintió sucio, repugnante, indigno de ser el padre de ese niño. «Vámonos de aquí», dijo con voz ronca, una voz que no reconoció como la suya. Cogió a Leo de la mano, y salió del salón de baile a grandes zancadas, ignorando las preguntas a gritos de los periodistas y las miradas de los curios. En el coche de vuelta a casa, el silencio era absoluto, más pesado que cualquier palabra. Ricardo miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban veloces. Pero solo veía el rostro decepcionado de su hijo proyectado en el cristal. Había ganado una pequeña y pírrica batalla por su imagen pública, pero había perdido una guerra mucho más importante en el corazón de su hijo. Esta era su humillación pública, y lo peor era que él mismo había sido el verdugo. La vergüenza era tan intensa que le quemaba por dentro. «Tengo que arreglar esto», pensó, una y otra vez. «Tengo que arreglarlo de verdad esta vez, cueste lo que cueste». La noche había sido un desastre total. Esa noche, después de acostar a un Leo silencioso y distante que ni siquiera le pidió un cuento, Ricardo se sentó en la oscuridad de su despacho, sintiendo el peso de su fracaso como una losa de plomo sobre sus hombros. La verdadera humillación no había sido el juicio silencioso de los invitados a la gala, sino mirarse al espejo y ver al monstruo que le había prometido a su hijo que ya no existía. Se dio cuenta de que no bastaba con jugar en el jardín y leer cuentos. La verdadera transformación requería un acto público de contrición, una demolición total y consciente de la fachada que había construido durante toda su vida. Cogió el teléfono y con manos temblorosas, marcó el número de Elena. Saltó el contestador automático como esperaba. «Elena, soy Ricardo», empezó. Su voz sonaba humilde e extraña para sus propios oídos. «Lo que he dicho esta noche ha sido imperdonable. Una mentira cruel y cobarde. Tenías toda la razón en preocuparte por Leo. He sido un padre terrible, ciego y negligente. Estoy intentando arreglarlo, pero he vuelto a fallar miserablemente esta noche. Te pido perdón desde el fondo de mi alma. Y lo más importante, le pido perdón a Leo por haberte herido delante de él. Por favor, si puedes encontrar en tu corazón la forma de perdonarme, Leo te necesita en su vida. Yo te necesito en su vida». Colgó el teléfono sin saber si ella escucharía el mensaje o si lo borraría al oír su voz. Era una posibilidad entre 1.000.000. Pero era un primer paso, el primer ladrillo en la reconstrucción de su propia humanidad. Algo estaba a punto de romperse, definitivamente. Y esta vez, tenía que ser él quien lo rompiera. Ricardo sabía que las disculpas privadas, por sinceras que fueran, no eran suficientes. El daño que había hecho era público, y la reparación también debía serlo. Pero antes, tenía que asegurarse de tener todas las armas necesarias para la guerra que se avecinaba. Pasó los siguientes días reuniendo pruebas con una determinación metódica y fría, la misma que aplicaba a sus negocios. Contrató a un investigador privado, el mejor de la ciudad, para que localizara a Sofía y a las otras niñeras que había despedido injustamente a lo largo de los años. Quería sus testimonios, sus historias completas. Quería que la verdad saliera a la luz, sin importar lo mucho que lo incriminara a él mismo. El investigador también encontró algo más, algo que confirmó sus peores sospechas. Registros financieros que mostraban grandes pagos desde una cuenta corporativa controlada por Ferrer, a un conocido periodista de un tabloide sensacionalista. Estaban comprando silencio y plantando historias falsas para manipular a la opinión pública y al Consejo. La conspiración era más profunda y sucia de lo que había imaginado. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de su antigua vida, pero también un ladrillo en los cimientos de su nueva determinación. Ya no luchaba por su reputación o su empresa, luchaba por la verdad, luchaba por el derecho de su hijo a tener un padre del que no tuviera que avergonzarse. Estaba construyendo un caso, no para defenderse a sí mismo sino para acusarse. Van a intentar destruirme en el tribunal de familia. Me presentarán como un monstruo, pensó una noche, revisando los documentos. Pero no saben que yo voy a llegar allí con la bomba en mis propias manos, listo para detonarla. El día antes de la reunión del Consejo, que ahora se había convertido oficialmente en el preludio de una batalla legal por la custodia de Leo,
Ricardo recibió una llamada de un número desconocido. Era Elena. Su voz era fría, distante, pero no le colgó. «He escuchado tu mensaje». «Varias veces», dijo, y en esas dos palabras Ricardo pudo sentir el debate interno que la había consumido. Hubo una larga pausa, tan larga que Ricardo contuvo la respiración, temiendo que cortara la comunicación. «No sé si puedo perdonarte, Ricardo. Lo que hiciste fue muy cruel. Me recordaste al hombre que eras en el funeral de mi hermana. Pero esto ya no se trata de ti ni de mí. Se trata de Leo. Si de verdad quieres hacer lo correcto por él, te escucharé». Ricardo sintió una oleada de alivio tan inmensa que casi se le doblan las rodillas. «Gracias, Elena. Es todo lo que pido», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Hay una audiencia de custodia. Mis propios abogados, los de la empresa, están intentando demostrar que soy un padre inestable para quitarme a Leo y tomar el control total. Necesito tu ayuda. Necesito que testifiques. Que cuentes la verdad sobre mis ausencias, sobre cómo te aparté de su vida deliberadamente». Le estaba pidiendo que lo atacara en un tribunal. Era una estrategia demente desde un punto de vista legal, pero era la única estrategia honesta que le quedaba. Elena se quedó en silencio al otro lado de la línea. «¿Quieres que vaya a un tribunal a decir públicamente que has sido un mal padre?» «Sí», respondió Ricardo sin dudar ni un segundo. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Es la única forma de empezar de cero». Hubo otro largo silencio, en el que Ricardo pudo oír su respiración. «Está bien, Ricardo. Lo haré. Por Leo». Esa noche, Ricardo entró en la habitación de Leo para darle las buenas noches. El niño ya no parecía tan distante como la noche anterior. La disculpa a su tía, que Ricardo le había contado con palabras sencillas y honestas, parecía haber reparado una parte del daño causado en la gala. Estaba sentado en la cama, mirando un libro de dinosaurios que habían comprado juntos esa misma tarde. «¿Sabes, papá?», dijo Leo de repente, sin levantar la vista de una ilustración de un tiranosaurio rex. «El tiranosaurio rex parece muy malo y da mucho miedo, pero a lo mejor solo estaba solo. A lo mejor solo quería un amigo y no sabía cómo pedirlo». La simpleza de su comentario, la profunda empatía de un niño que proyectaba su propia soledad en un depredador prehistórico, conmovió a Ricardo hasta lo más profundo de su ser. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el pelo suavemente. «Creo que tienes toda la razón, campeón. A veces, las criaturas que parecen más feroces por fuera, son las que más miedo tienen por dentro». Se miraron a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo vio en la mirada de su hijo una comprensión total, una conexión que iba más allá de las palabras. Leo le sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, que le iluminó la cara. «Te quiero, papá». Las tres palabras, tan simples, tan anheladas durante años, lo golpearon con la fuerza de una revelación. Eran las primeras palabras de afecto que su hijo le dirigía voluntariamente, sin que él se lo pidiera. «Yo también te quiero, Leo», respondió, su voz ahogada por la emoción. «Más que a nada en este mundo». En ese preciso momento, supo que, sin importar lo que pasara en el tribunal al día siguiente, ya había ganado la única batalla que de verdad importaba. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La sala del Tribunal de Familia de Madrid era un espacio solemne, revestido de madera oscura que parecía absorber el sonido y la esperanza a partes iguales. El aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla del zumbido bajo del aire acondicionado y los susurros ahogados de los pocos periodistas presentes, que habían olido la sangre de un escándalo de la alta sociedad. Ricardo Valdés estaba sentado en una silla rígida, con la espalda recta, pero por dentro se sentía como si estuviera a punto de desmoronarse. A su lado, Marta retorcía un pañuelo en sus manos artríticas, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared, rezando en silencio. En el otro lado de la sala, el doctor Ferrer, su propio abogado, se dirigía a la jueza con una confianza pulcra y letal. Estaba en su elemento, tejiendo una narrativa tan perfectamente construida como sus trajes a medida, una mentira brillante diseñada para proteger el imperio a costa de un niño. «No puedo dejar que gane. No después de todo esto», pensó Ricardo, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que el plan que había urdido con su nuevo y honesto abogado era su única y última oportunidad, un salto al vacío que podría destruirlo por completo o, con suerte, devolverle el alma que había perdido hacía tanto tiempo.
El destino de su hijo dependía de los próximos minutos, de su coraje para demoler el castillo de mentiras que él mismo había ayudado a construir durante años. Señora jueza, comenzó Ferrer, su voz era un barítono suave y persuasivo que llenaba la sala. Estamos aquí hoy ante una situación delicada pero de ninguna manera trágica como la parte contraria pretende hacer ver. Mi cliente, el señor Ricardo Valdés, es un hombre que ha dedicado su vida entera a construir un legado, no solo para él, sino primordialmente para su único hijo Leo. Sí, es innegable que ha estado ausente en ocasiones. Sí, ha cometido errores, como cualquier padre soltero abrumado por responsabilidades que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Pero cada decisión que ha tomado, cada viaje de negocios transoceánico, cada hora extra en la oficina hasta la madrugada, ha sido con el único y noble propósito de darle a su hijo el mejor futuro posible, un futuro sin las carencias que él mismo sufrió. Ferrer hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran hondo en el ambiente, una obra de teatro magistral. El señor Valdés ha reconocido sus fallos, está profundamente arrepentido, y ya está tomando medidas extraordinarias para corregirlos, para enmendar su camino, y ser el padre que Leo necesita y merece. La jueza, una mujer de unos 60 años con una mirada que no se dejaba impresionar fácilmente, observaba a Ferrer por encima de sus gafas de lectura, su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Continúe letrado, dijo con voz neutra, aunque un leve endurecimiento en su mandíbula sugería que no se estaba tragando el anzuelo tan fácilmente. Ferrer asintió con una leve inclinación de cabeza, aceptando la invitación para seguir con su farsa. Lo que la parte contraria, representada por una exempleada descontenta y familiares lejanos con posibles y evidentes motivaciones económicas, intenta presentar como negligencia grave, no es más que un cuadro familiar complejo. El niño, Leo, es un niño sensible, con ciertos problemas de adaptación tras la trágica y prematura pérdida de su madre a una edad muy temprana. El señor Valdés, sumido en su propio dolor y en su afán por proveer, quizás no supo cómo manejar esta delicada situación emocional de la forma más adecuada. Pero su amor por su hijo es innegable e incuestionable. Llamo a mi primer testigo, la señorita Isabel Garrido, asistente personal del señor Valdés durante más de 10 años, y la persona que mejor conoce la dinámica de esa casa después de mi cliente. Isabel se acercó al estrado, su andar era seguro, su expresión una mezcla perfectamente ensayada de profesionalismo y preocupación contenida. Juró decir la verdad con una mano firme sobre la Biblia, su voz clara y sin un ápice de duda. Una actuación impecable como siempre, pensó Ricardo con una amargura que le quemaba la garganta, sintiendo una oleada de náuseas. Estaba viendo cómo su propia vida, la de su hijo, era retorcida y empaquetada en una mentira conveniente para proteger los intereses de la empresa. La verdad se estaba asfixiando lentamente bajo capas de jerga legal y medias verdades. Isabel comenzó su testimonio, su voz era clara y convincente, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar el retrato que Ferrer había esbozado. El señor Valdés es el jefe más exigente que he tenido en toda mi carrera, pero también el más dedicado. Vive por y para su empresa, es su vida, pero siempre, absolutamente siempre, me preguntaba por Leo. ¿Cómo está el niño, Isabel? ¿Necesita algo? Cómprale lo que sea, no escatimes en gastos. Siempre estaba preocupado por su bienestar material, mintió con una facilidad escalofriante, omitiendo deliberadamente la palabra emocional. Es cierto que viajaba mucho, pero cada viaje era para asegurar el futuro de Leo, para que nunca le faltara de nada. Siempre decía que trabajaba tan duro para que su hijo no tuviera que hacerlo. Hizo una pausa, fingiendo buscar las palabras adecuadas con delicadeza. Y sobre la señora Marta, es una buena mujer, no lo dudo, pero es mayor, a veces se confundía, olvidaba las cosas, exageraba situaciones sin a la intención. Y las otras niñeras que pasaron por la casa. Bueno, era muy difícil encontrar a alguien cualificado que pudiera manejar el carácter particular de Leo. Es un niño que exige mucha atención. El veneno en sus palabras era sutil, pero terriblemente efectivo. Estaba pintando a Leo como un niño problemático, a Marta como una anciana senil, y a Ricardo como un padre bien intencionado pero desbordado por las circunstancias. La narrativa era perfecta, para que la jueza decidiera que lo mejor para el niño era una custodia controlada por tutores y personal elegido por la empresa, es decir, por Isabel y por Ferrer. Ricardo apretó los puños debajo de la mesa, hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el mármol.
Cada mentira de Isabel era una bofetada en la cara, un insulto a la memoria de su esposa y al sufrimiento silencioso de su hijo. Recordó las grabaciones que ahora tenía en su poder, la voz angustiada de Sofía, una de las niñeras despedidas, suplicando ayuda, y la respuesta fría y cruel de la mujer que ahora testificaba bajo juramento. Tengo que mantener la calma. Por Leo. Solo por Leo. Se repitió a sí mismo como un mantra, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado que busca desesperadamente una salida. El abogado que había contratado en secreto, un hombre joven y honesto llamado David Rivas, le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto discreto pero lleno de apoyo. Paciencia, Ricardo. Dejemos que construyan su castillo de naipes, ya veremos qué tan fuerte sopla el viento de la verdad al final, le había dicho antes de empezar. Y ahora Ricardo se aferraba a esas palabras como a un salvavidas en medio de un océano de falsedades. La tensión en la sala era casi insoportable. Algo estaba a punto de romperse. Ferrer continuó su interrogatorio con preguntas cuidadosamente diseñadas para reforzar su versión de los hechos y demoler cualquier duda. Señorita Garrido, ¿alguna vez vio usted al señor Valdés ser cruel, violento o siquiera levantarle la voz a su hijo? Jamás, doctor. Nunca, respondió Isabel sin dudar un solo segundo. Al contrario. Si tengo que ser honesta, a veces creo que era demasiado blando con él. Le compraba todos los caprichos que se le antojaban para intentar compensar sus ausencias. La habitación de ese niño parece una juguetería de lujo, tiene todo lo que un niño podría desear y más. ¿Y qué puede decirnos sobre el reciente y errático comportamiento del señor Valdés? Su cancelación de reuniones cruciales, su aparente desinterés por la empresa que tanto le costó construir. Isabel suspiró teatralmente, como si le doliera profundamente admitirlo. Creo que la presión de los últimos años finalmente le ha pasado factura. Desde hace unas semanas, se ha obsesionado con la idea de que ha sido un mal padre, y está tomando decisiones irracionales, impulsivas, que ponen en riesgo la estabilidad de la compañía. Honestamente, temo por su estabilidad mental, y, por extensión, por el bienestar de Leo si se le deja tomar decisiones importantes sin supervisión profesional. La daga final. Lo estaban declarando inestable, un peligro para su propio hijo. La jueza tomó notas, su rostro era una máscara impenetrable. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esta era la caída, la humillación pública definitiva. Su propio equipo, la gente en la que había confiado ciegamente durante años, lo estaba descuartizando en un tribunal, para quedarse con los despojos de su imperio. Se sentía atrapado en una pesadilla lúcida. Miró a Marta, buscando un ancla en medio de la tormenta. Ella le devolvió la mirada, y en sus ojos no había miedo, ni lástima, sino una determinación feroz y tranquila que le infundió un poco de fuerza. Era su turno, y estaba lista. La falsa resolución que Ferrer había construido con tanto esmero y cinismo, estaba a punto de enfrentarse a la simple y demoledora verdad de una mujer que solo tenía amor y honestidad como armas. David Rivas, el nuevo abogado de Ricardo, se levantó con calma. No tengo preguntas para esta testigo, señoría. La defensa llama al estrado a la señora Marta López. Marta caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes, su dignidad llenando el espacio a su alrededor. Su humilde vestido negro contrastaba fuertemente con los trajes de diseño de Ferrer e Isabel. Juró decir la verdad con una voz que, aunque baja, no tembló en absoluto. Su presencia era un faro de autenticidad en una sala contaminada por la mentira. Rivas comenzó su interrogatorio con una suavidad que era el polo opuesto a la agresividad de Ferrer. Señora López, ¿podría decirnos cuánto tiempo lleva trabajando para la familia Valdés? 22 años, señor. Desde que el señor Ricardo compró la casa. Yo ya trabajaba para los dueños anteriores, y ellos me pidieron que me quedara. Su respuesta estableció su longevidad y lealtad desde el principio. ¿Y ha cuidado de Leo desde que nació? Sí, señor. Desde el primer día que llegó del hospital en brazos de su madre. La señora Elena, que en paz descanse, me tomó de las manos y me pidió que nunca lo dejara solo, que lo quisiera como si fuera mío. Las lágrimas asomaron a sus ojos al mencionar a la difunta esposa de Ricardo, un dolor antiguo que todavía estaba fresco. Le hice una promesa. Y pienso cumplirla hasta mi último día. Rivas asintió con una empatía visible. Señora López, la señorita Garrido ha descrito a Leo como un niño de carácter particular. ¿Entienden?
¿Está usted de acuerdo con esa descripción? Marta negó con la cabeza lentamente, una tristeza infinita en su mirada. No, señor. Leo no es un niño difícil. Es el niño más dulce y bueno que he conocido en mi vida. Pero está triste. Muy, muy triste. Es un niño que vive en una soledad tan grande que duele verla. Una soledad del tamaño de esa casa vacía. Su voz se quebró al final, pero sus palabras resonaron en el silencio de la sala con la fuerza de un martillo. Rivas continuó, su voz siempre suave. ¿Podría describir a la corte la vida diaria de Leo? Marta respiró hondo. Claro que sí, señor, comenzó. El niño se despierta solo. Desayuna solo. Come solo. Por la tarde se sienta en su cuarto de juegos, lleno de miles de juguetes que nunca toca. Porque los juguetes no hablan, ni dan abrazos. Pasa horas esperando a que llegue su papá. A veces, oye el coche en la entrada y su carita se ilumina. Corre a la puerta, esperanzado. Hizo una pausa. Pero el señor Valdés entraba hablando por teléfono sin mirarlo. Y se encerraba en el despacho. Otras noches, muchas noches, ni siquiera volvía a casa. Y la lucecita en los ojos de Leo se apagaba. Se giró entonces y miró directamente a Ricardo, con una compasión infinita que lo desarmó. No creo que fuera un mal hombre, señoría. Solo estaba ciego. Ciego por el trabajo, por el dinero. Y mientras tanto, su mayor tesoro, su hijo, se moría de hambre en la casa más lujosa de todo Madrid. La palabra hambre quedó suspendida en el aire, cargada de un significado profundo y terrible. Ferrer se levantó de un salto, su rostro era una máscara de desdén. Sabía que tenía que destruir la credibilidad de Marta, y tenía que hacerlo rápido. Señora López, usted se atreve a decir que el niño pasaba hambre. ¿No es cierto que en la casa Valdés hay un chef personal y que la despensa está siempre llena? Sí, señor. Es cierto. La comida sobraba. Se tiraba a la basura por kilos cada día, respondió Marta con una calma que lo descolocó. Entonces su acusación es absurda y malintencionada. ¿No es posible que no estuviera haciendo su trabajo correctamente? La acusación era brutal, un intento desesperado de mancharla. Marta lo miró fijamente, sin inmutarse. Hay muchas clases de hambre, señor abogado. Está el hambre del estómago, y está el hambre del corazón, el hambre de abrazos, de besos, de que te lean un cuento por la noche. Leo sufría de las dos. La comida no le sabía a nada porque comía siempre solo. Ferrer soltó una risita sarcástica. El hambre del corazón, qué poético. Señora López, seamos serios. ¿No es cierto que hace unas semanas el señor Valdés la despidió por negligencia? No es posible que todo esto sea la vil venganza de una empleada resentida. Es cierto que el señor Ricardo me despidió. Y es cierto que me sentí muy herida, no lo voy a negar, después de tantos años. Pero no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por Leo. Porque se lo prometí a su madre en su lecho de muerte, y mi palabra es lo único valioso que tengo, respondió Marta, su voz resonando con una integridad inquebrantable. David Rivas se levantó de nuevo. Señoría, la defensa tiene una prueba que corrobora el testimonio de la señora López sobre el estado emocional del niño. Un grito de auxilio que fue ignorado por todos excepto por ella. La jueza asintió, su interés claramente avivado. Proceda, letrado. Marta, con manos temblorosas pero decididas, sacó una hoja de papel doblada de su bolso. Se la entregó al funcionario, que a su vez se la pasó a la jueza. La sala entera contuvo la respiración. La jueza lo desdobló, y lo observó durante un largo minuto, su rostro impasible se transformó lentamente en una expresión de profunda preocupación. Luego, levantó la vista, y le pidió a Rivas que describiera la prueba para el acta. Por supuesto, señoría, dijo Rivas. Es una obra realizada por Leo Valdés. Muestra una casa muy grande, oscura, con todas las ventanas negras. Y en una de esas ventanas, se ve una carita muy pequeña, con lágrimas en los ojos. No hay sol, solo una gran nube negra que lo cubre todo. La descripción era tan vívida que todos pudieron imaginar la desolación de aquella imagen. Esto no es la obra de un niño con problemas de adaptación, señoría, continuó Rivas, su voz cargada de emoción. Es el retrato de un niño encarcelado en una prisión de lujo.
un grito de auxilio silencioso que nadie excepto la señora López fue capaz o quiso oír. Ferrer intentó protestar, desesperado. Objeción: esto es una interpretación sentimentalista y subjetiva, no prueba absolutamente nada. Objeción denegada. Letrado: el documento se admite como prueba, sentenció la jueza. Su voz era firme y cortante. Miró el papel una vez más antes de dejarlo sobre su escritorio. La primera grieta en el muro de Ferrer se había convertido en una brecha considerable. Y la inundación de verdad no había hecho más que empezar. No puedo creer que esté pasando. La verdad por fin está saliendo a la luz, pensó Marta, sintiendo que un peso que había llevado sobre sus hombros durante años comenzaba a disiparse, reemplazado por una tenue llama de esperanza. La siguiente testigo llamada por la defensa fue Elena, la hermana de la difunta esposa de Ricardo y tía de Leo. Entró en la sala con una dignidad tranquila, su mirada se cruzó brevemente con la de Ricardo en un gesto de entendimiento mutuo. Su testimonio fue conciso pero demoledor. Contó cómo, tras la muerte de su hermana, había intentado desesperadamente mantener el contacto con su sobrino, el único lazo de sangre que le quedaba con ella. Llamaba cada semana, sin falta. Enviaba regalos en su cumpleaños, en Navidad. La mayoría de las veces, hablaba con un asistente, la señorita Garrido, que me decía que el señor Valdés estaba muy ocupado, o de viaje. Las pocas veces que logré hablar directamente con él, fue frío, distante. Me dejó muy claro que no me quería en sus vidas, que consideraba mi interés una intromisión. Su voz era tranquila, desprovista de rencor, lo que la hacía aún más creíble. Le rogué que me dejara ver al niño. Le dije que un niño necesita familia, necesita el calor de los suyos. Me dijo que Leo tenía todo lo que necesitaba. Luego, relató el doloroso incidente en la gala benéfica, la humillación pública. Hizo una pausa, y miró directamente a la jueza. Pero lo que nadie en esa gala sabía, es que el propio Ricardo me llamó al día siguiente, me llamó para pedirme perdón. Y para pedirme que viniera hoy aquí a contar toda esta historia. Me pidió que no lo protegiera. Me pidió que contara la verdad, por muy mal que lo dejara a él. La revelación dejó a la sala en un silencio atónito. Ferrer la miraba con la boca abierta, completamente descolocado. Su propio cliente se estaba saboteando a sí mismo, destruyendo la defensa que él había construido. La defensa llama al estrado a Ricardo Valdés, anunció David Rivas. Ricardo se levantó, sus piernas se sentían como plomo. Caminó hacia el estrado sintiendo todas las miradas clavadas en él. No eran miradas de admiración o de envidia, como las que estaba Adjecú acostumbrado a recibir, sino de juicio y curiosidad. Se sentó y juró decir la verdad. Lo primero que hizo, antes de que su abogado pudiera hacerle una sola pregunta, fue mirar directamente a Ferrer. Doctor Ferrer, está usted despedido. Ya no es mi abogado. A partir de este momento, me represento a mí mismo en lo que concierne a mi confesión. Ferrer se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia y la humillación. Señoría, esto es inaudito. Mi cliente no está en condiciones de... Siéntese, letrado, ordenó la jueza, su voz era un látigo. El señor Valdés tiene derecho a hablar. Y francamente, estoy muy interesada en escuchar lo que tiene que decir sin su... filtro. Ferrer se sentó, fulminando a Ricardo con la mirada. La guerra era total y abierta. Ricardo respiró hondo y se dirigió a la jueza, su voz era sorprendentemente firme. Señoría, todo lo que han dicho Marta López y Elena Morales es cierto. Y de hecho, se queda corto. La verdad es mucho peor de lo que han descrito. He sido un padre negligente, egoísta y completamente ciego. He priorizado mi empresa, mi reputación y mi dinero por encima del bienestar físico y emocional de mi único hijo. No hay excusas para mi comportamiento. No hay justificación posible para el daño que he causado. Su confesión fue tan directa, tan brutal, que el silencio en la sala se hizo casi sagrado. Esa noche, cuando llegué a casa después de que Marta me llamara desesperada, encontré a mi hijo, a mi pequeño Leo, de 6 años, buscando comida en el cubo de la basura de la cocina. Lloraba en silencio, muerto de hambre, en una cocina que cuesta más que una casa. Esa imagen me rompió por dentro. Pero lo que me destrozó el alma, lo que me hizo darme cuenta del monstruo en el que me había convertido, no fue ver su hambre, sino ver el terror en sus ojos cuando me vio. El terror, a mí. A su propio padre. La emoción en su voz era tan cruda, tan genuina, que nadie en la sala dudó de su sinceridad.
Todos, incluso los periodistas más cínicos, sintieron un escalofrío. Desde esa noche, he intentado arreglar las cosas. He intentado estar presente, conectar con él. Pero también he descubierto la profundidad de la conspiración de silencio que me rodeaba. Una conspiración que yo mismo creé con mi arrogancia y mi forma de tratar a la gente, continuó, mirando directamente a Isabel, que se había quedado pálida como el papel. He descubierto que mis empleados, bajo las órdenes directas del Dr. Ferrer y la señorita Garrido, ocultaron activamente las advertencias de las niñeras sobre el estado de salud y anímico de Leo. Despidieron a gente buena que solo intentaba ayudar a mi hijo, gente valiente que se atrevió a decir la verdad. Tengo pruebas de ello. Grabaciones de sus llamadas desesperadas, y de las amenazas que recibieron para que guardaran silencio. Sacó un pequeño disco duro de su bolsillo y se lo entregó al funcionario. Aquí están esas grabaciones, señoría. Incluida la voz de una joven llamada Sofía, suplicándole a la señorita Garrido que me informara de que mi hijo no comía, y se despertaba gritando por las noches. Y la respuesta de mi asistente, despidiéndola en el acto y amenazándola con destruir su carrera si decía una palabra. Isabel ahogó un grito, su máscara de compostura finalmente rota en 1000 pedazos. Ferrer parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La jueza aceptó la prueba, su rostro era una tormenta de indignación contenida. Pero nada de eso importa, continuó Ricardo, su voz ahora un susurro roto por el dolor. Porque el responsable último de todo soy yo. Yo creé ese entorno tóxico. Yo permití que pasara. Y hay una prueba que lo demuestra todo. Una prueba que he llevado conmigo cada día desde aquella noche, quemándome en el bolsillo como un carbón al rojo vivo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Sacó un trozo de papel arrugado. Era la primera prueba, el origen de todo su despertar. Marta, me dio esto la noche que encontré a Leo. Me dijo que lo había encontrado en la basura de su habitación. Mostró el anverso a la jueza, a la sala. Era el retrato infantil de un niño triste junto a un plato vacío, bajo un sol negro y amenazante. Este es el dibujo que hizo mi hijo para intentar decirme, de la única forma que sabía, que se sentía solo y hambriento. Esto, señoría, es el retrato de mi fracaso como padre. Su voz estaba ahogada por las lágrimas que luchaba por contener, pero que empezaban a rodar por sus mejillas. El impacto de la imagen, combinado con su confesión, era devastador. La jueza miró la hoja de papel, su expresión era de una profunda tristeza. Pero eso no es todo, dijo Ricardo, su voz apenas audible, rota por la emoción. Lo peor, el verdadero grito, no estaba a la vista. Con un movimiento lento y solemne, le dio la vuelta al papel. Se lo mostró a la jueza, que se inclinó para leer lo que había escrito en el reverso con una letra infantil, torpe y temblorosa. Ricardo lo leyó en voz alta para que toda l'oyen vomitó l'empoti. A Sala lo oyera, y cada palabra fue una cuchillada en su propio corazón, una herida que sabía que nunca cicatrizaría del todo. En la parte de atrás, mi hijo escribió una sola palabra, miedo. Papi, tengo miedo. El silencio que siguió fue absoluto, total, roto solo por el sonido de un sollozo ahogado de Marta en la primera fila. Ricardo finalmente se derrumbó, apoyando la cabeza en sus manos, llorando abiertamente, sin importarle quién lo viera. Había demolido su propio imperio, su propia imagen, su propia defensa, en un acto de honestidad brutal y redentora. Había expuesto su alma herida ante el mundo, no para salvarse a sí mismo, sino para, por fin, intentar salvar a su hijo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La jueza se quitó las gafas, sus ojos estaban húmedos. Miró a Ricardo, ya no con la severidad de una magistrada, sino con una compasión casi maternal. Dejó que el silencio se asentara, que el peso de la confesión impregnara cada rincón de la sala. Luego, carraspeó, su voz era suave pero firme. Señor Valdés, en mis 30 años en este tribunal, he visto muchos casos de negligencia. He visto a padres mentir, culpar a otros, hacer cualquier cosa para evitar su responsabilidad. Pero nunca había visto un acto de contrición tan completo y devastador como el que acabo de presenciar. Miró a Ferrer y a Isabel, su mirada ahora era dura como el acero. En cuanto a ustedes dos, las pruebas presentadas hoy sugieren una posible obstrucción a la justicia, coacción y encubrimiento de maltrato infantil.
Ordeno que se abra una investigación criminal inmediata sobre sus acciones. Isabel soltó un gemido. Y en cuanto a la custodia de Leo Valdés, continuó la jueza. Dadas las circunstancias, le concedo al señor Valdés la custodia temporal de su hijo, bajo la estricta supervisión de los servicios sociales. Ambos deberán asistir a terapia familiar intensiva, y ordeno una orden de alejamiento inmediata contra la señorita Garrido y el doctor Ferrer. Era una victoria dolorosa, pero una victoria al fin y al cabo. Una segunda oportunidad. Ricardo salió del tribunal de la mano de Leo, que lo había esperado en una sala contigua con Marta y Elena. Al cruzar las grandes puertas de madera, una nube de periodistas se abalanzó sobre ellos, los flashes de las cámaras estallaban como fuegos artificiales, los micrófonos se agolpaban ante su cara. Señor Valdés, ¿qué opina de la decisión de la jueza? ¿Se arrepiente de algo? ¿Es cierto que su empresa se desploma en bolsa tras este escándalo? En otro tiempo, habría apartado a los periodistas con arrogancia, o habría hecho una declaración calculada para controlar los daños. Pero ese Ricardo Valdés ya no existía. Se detuvo, se arrodilló para estar a la altura de su hijo, ignorando el caos a su alrededor, y le susurró al oído. No tengas miedo, campeón, ya se acaba todo. A partir de ahora todo será diferente, te lo prometo. Luego, se levantó y se enfrentó a las cámaras, su rostro estaba cansado pero sereno. No dijo una sola palabra. Simplemente miró a las cámaras, permitiendo que vieran al hombre roto y reconstruido que era, y luego, con Leo firmemente cogido de la mano, y con Marta y Elena a su lado formando una nueva y verdadera familia, caminó lentamente a través de la multitud. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La batalla legal había terminado. El viaje de vuelta desde el tribunal fue un túnel de silencio suspendido en el tiempo, un espacio ingrávido entre la demolición de una vida y la incierta construcción de otra. Ricardo conducía el coche él mismo, un acto tan inusual para él que se sentía extraño, con las manos aferradas al volante de cuero como si fuera el único objeto sólido en un universo que se había vuelto líquido. A su lado Elena miraba por la ventanilla, su perfil recortado contra las luces fugaces de Madrid, su presencia era una mezcla reconfortante de apoyo silencioso y juicio suspendido. En el asiento trasero, Leo iba sentado entre Marta y un osito de peluche que Elena le había regalado al reencontrarse con él. El niño no decía nada, simplemente miraba la nuca de su padre, sus ojos grandes y serios procesando los ecos de una batalla que no entendía del todo, pero cuyo epicentro intuía perfectamente. Marta le acariciaba el pelo con una mano temblorosa, susurrándole palabras inaudibles de consuelo y seguridad. Para Ricardo, el silencio no era incómodo sino necesario. Era el sonido del polvo asentándose después de una explosión controlada, la explosión que él mismo había detonado en el centro de su propia existencia. ¿He hecho lo correcto? ¿De verdad podré arreglarlo?, se preguntó por enésima vez. La duda era una serpiente fría que se enroscaba en su estómago. Pero entonces, por el espejo retrovisor, vio a Leo apoyar la cabeza en el hombro de Marta y cerrar los ojos, no con miedo ni con tristeza, sino con el simple y puro agotamiento de un niño que por fin se siente a salvo. Y esa imagen, esa simple rendición a la seguridad, fue la única respuesta que necesitaba. La respuesta era sí. Al llegar a la mansión, el contraste entre el drama del día y la opulencia silenciosa del lugar fue más discordante que nunca. Las enormes puertas de caoba se abrieron para revelar el vestíbulo de mármol frío e impersonal como un mausoleo. La casa, que una vez fue el símbolo de su éxito, ahora le parecía un monumento a su fracaso. Una prisión dorada de la que necesitaba escapar con urgencia. El mayordomo, con su habitual rostro impasible, se adelantó para recoger sus abrigos, pero Ricardo levantó una mano para detenerlo. Gracias, Alberto. Esta noche nos arreglaremos nosotros. La sorpresa en los ojos del hombre fue apenas perceptible, pero para Ricardo fue como un trueno. Se dio cuenta de que durante años había vivido rodeado de sirvientes, no de personas. Vio la casa con nuevos ojos. Las estatuas parecían carceleros, las alfombras persas eran trampas de seda, y los techos altos oprimían en lugar de impresionar. Este lugar ya no es nuestro hogar. No puede serlo, pensó con una claridad repentina y abrumadora. Se giró hacia Elena y Marta, que observaban la escena con cautela. Esto tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Empezando por esta noche. Empezando ahora mismo. Su voz, aunque baja, resonó con una determinación que ninguna de las dos le había oído jamás. Era la voz de un hombre que no estaba dando una orden,
sino haciendo una promesa. Esa noche, por primera vez, no cenaron en la cocina ni en el comedor formal. Ricardo pidió unas simples pizzas por teléfono, para estupefacción del servicio, y las comieron todos juntos en el suelo del salón, sentados sobre cojines, un picnic improvisado que rompía todas las reglas no escritas de la mansión Valdés. Leo, al principio cohibido y sin saber cómo actuar en aquel entorno tan rígido con una caja de cartón, acabó riendo a carcajadas cuando Ricardo, intentando hacerle reír, se manchó deliberadamente la nariz con salsa de tomate. Fue una risa genuina, sonora, una risa que resonó en las altas paredes y pareció ahuyentar a los fantasmas de la soledad que habitaban en ellas. Marta y Elena intercambiaron una mirada cómplice, una mezcla de sorpresa y alivio al ver a ese hombre nuevo emerger de las cenizas del magnate despiadado. Incluso participaron en una pequeña guerra de servilletas de papel que dejó el impecable suelo de parqué sembrado de bolitas blancas. El personal de la casa observaba desde lejos, atónito, viendo al señor Valdés comportarse como un niño, como un padre. Esto es una familia. Esto es lo que se siente, se dio cuenta Ricardo, con la boca llena de queso y una alegría extraña y cálida expandiéndose en su pecho. Por una noche, la mansión dejó de ser un palacio para convertirse en un simple refugio lleno de calor humano. Y eso lo era todo. Más tarde, cuando Ricardo llevó a Leo a su enorme y solitaria habitación, el niño lo agarró de la manga de la camisa con una fuerza sorprendente. «Papá, ¿los señores malos del sitio ese ya no van a volver? Isabel no va a volver». Su vocecita temblaba, cargada con el peso de miedos que un niño nunca debería conocer. Ricardo se sentó en el borde de la cama, la pequeña mano de su hijo anclándolo al presente, a la realidad de su deber. «No, campeón. No van a volver nunca más. Te lo prometo solemnemente». Se inclinó y le miró directamente a los ojos, asegurándose de que Leo viera la verdad en los suyos. «Ahora solo vamos a estar nosotros. Y la tía Elena. Y Marta. Solo gente que te quiere mucho, ¿entiendes? Nadie volverá a hacerte daño mientras yo esté aquí». Leo pareció sopesar sus palabras, sus ojitos buscando cualquier atisbo de mentira. Finalmente, asintió lentamente. «Bien», susurró, y se acurrucó bajo las sábanas, quedándose dormido casi al instante, como si esa promesa hubiera sido o la llave que por fin le permitía descansar. Ricardo se quedó mirándolo durante mucho tiempo, una oleada de amor protector tan feroz que le cortó la respiración. «No volveré a fallarte», nunca pensó, un juramento silencioso en la penumbra de la habitación, más vinculante que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. Era una deuda que pasaría el resto de sus días pagando con gusto. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios drásticos y necesarios. La noticia del juicio y la confesión pública de Ricardo Valdés fue la comidilla de todos los medios de comunicación y círculos financieros. Las acciones de su empresa se desplomaron en picado, los socios de toda la vida le dieron la espalda, y el imperio que había construido con tanta frialdad y ambición comenzó a tambalearse peligrosamente. Recibía llamadas furiosas de miembros del consejo, amenazas veladas de competidores que se regodeaban en su caída. Pero a Ricardo, sorprendentemente, no le importaba. Dejaba que las llamadas fueran al buzón de voz, ignoraba los titulares catastrofistas. Su atención estaba centrada en una única cosa: la sala de terapia de la doctora Morales. Pasaba sus días en sesiones familiares con Leo, encuentros difíciles y dolorosos en los que aprendió a escuchar de verdad, a validar los sentimientos de su hijo, a pedir perdón una y otra vez por cada ausencia, por cada promesa rota, por cada plato de comida fría. Aprendió que la paternidad no era proveer sino estar presente. Aprendió a identificar las microexpresiones de miedo en el rostro de su hijo, y a responder con paciencia en lugar de con irritación. Cada sesión era un pequeño avance, un ladrillo más en la reconstrucción de un puente que él mismo había dinamitado. «Estoy aprendiendo a hablar su idioma», pensó un día, «el idioma del corazón, que yo había olvidado por completo». Mientras su mundo interior se reconstruía, el exterior se desmantelaba sistemáticamente. Con la ayuda de su nuevo abogado, David Rivas, un hombre íntegro que creía en las segundas oportunidades, Ricardo inició el proceso de reparación. Presentó una demanda formal contra Ferrer e Isabel por sus acciones, no por venganza sino por justicia, asegurándose de que rindieran cuentas por el daño causado a su hijo y a tantas otras familias. Pero su tarea más importante fue la personal.
Buscó y contactó a cada una de las niñeras que había despedido injustamente, empezando por Sofía. La reunión tuvo lugar en una cafetería neutral, y la tensión inicial era palpable. Sofía lo miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. Ricardo no se anduvo con rodeos. Sofía, lo siento, fui un cobarde, un necio y un mal jefe. Te fallé a ti, y lo que es peor, le fallé a mi hijo al no escucharte. No hay excusas para mi comportamiento. Le pidió perdón mirándola a los ojos, y le ofreció una compensación económica tan generosa que le cambiaría la vida, además de una carta de recomendación escrita de su puño y letra que limpiaría su nombre para siempre. Las lágrimas brotaron de los ojos de la joven, lágrimas de validación y alivio. Cada acto de reparación era un bálsamo para su conciencia herida, un pequeño paso en el largo camino hacia la redención. Estoy deshaciendo el daño, nudo por nudo, pensó esa tarde. Es el único trabajo que importa ahora. La decisión más radical y simbólica fue poner en venta la mansión Valdés. El agente inmobiliario, un viejo conocido del mundo del lujo, no podía creerlo cuando Ricardo lo llamó. ¿Estás seguro, Ricardo? Esta casa es tu firma, tu legado. Es el símbolo de todo lo que has construido. Ricardo sonrió con una tristeza serena, una sonrisa que el agente no reconoció. Estás equivocado, Javier. Esta casa es el símbolo de todo lo que he destruido. Mi legado ya no son los ladrillos ni el mármol. Mi legado tiene que ser otra cosa, algo que respire, algo que sane. La conversación fue corta. Ricardo no quería negociar, solo quería cerrar ese capítulo. El día que firmó los papeles de la venta, sintió una liberación inmensa, como si se quitara de encima una armadura pesada y asfixiante que le había impedido respirar durante años. Hizo una última caminata por las habitaciones vacías, despidiéndose no de los objetos, sino de los fantasmas. El fantasma de su arrogancia en el despacho, el fantasma de él presa. A soledad de su hijo en el comedor, el fantasma de su propia ceguera en cada rincón. Al cerrar la puerta principal por última vez, no sintió pena, sino una profunda paz. Estaba dejando atrás una tumba dorada para empezar a construir un verdadero hogar, por pequeño que fuera. Con una parte significativa de ese dinero, y liquidando muchas de sus otras propiedades y acciones, creó la Fundación Leo. El nombre fue una elección obvia, un recordatorio perpetuo del motivo de su transformación. Se reunió con Marta y Elena en el pequeño y luminoso apartamento al que se habían mudado, un lugar cálido y acogedor que ya se sentía más hogar que la mansión en todos sus años. Les extendió los estatutos de la fundación sobre la mesa del comedor, junto a una taza de té humeante. Quiero que vosotras la dirijáis, dijo sin preámbulos. Ambas lo miraron, confundidas. Marta, tú serás la directora de operaciones. Nadie sabe mejor que tú lo que estos niños necesitan de verdad, el cuidado diario, la paciencia, la comprensión. Y Elena, tú serás la presidenta del consejo. Tu compasión y tu integridad son la brújula moral que esto necesita. Vuestra experiencia combinada es más valiosa que todo mi dinero. Marta se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. Elena frunció el ceño, procesando la información. ¿Y tú?, preguntó ella. Yo estaré detrás, respondió Ricardo con humildad. Proporcionaré los fondos, la estrategia, los contactos. Pero la cara, el corazón de esto, tenéis que ser vosotras. Ricardo no les estaba ofreciendo un trabajo, les estaba ofreciendo un propósito, una forma de convertir todo el dolor sufrido en algo positivo y transformador. Era su forma de honrarlas. La inauguración de la Fundación Leo fue un evento discreto, muy alejado de las fastuosas galas a las que Ricardo estaba acostumbrado. Se celebró en la nueva sede, un edificio modesto pero funcional en el centro de Madrid. No había alfombra roja ni champán caro, solo un pequeño grupo de profesionales comprometidos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, y algunos periodistas de medios serios que habían seguido la historia con interés. Ricardo subió a un pequeño estrado para dar un breve discurso, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme, desprovista de la media arrogancia de antaño. Esta fundación no nace de la generosidad, sino de la vergüenza, comenzó, sus palabras sorprendiendo a la audiencia por su brutal honestidad. Nace del fracaso más absoluto de un hombre que lo tenía todo y no supo ver lo único que importaba. Nace de un plato vacío, de un sol negro creado con rabia y de una palabra escrita en el reverso de un trozo de papel: miedo.
Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Leo, que lo observaba desde la primera fila, sentado en el regazo de Elena. Mi hijo me salvó la vida. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados, sino en la seguridad de saber que no estás solo. La Fundación Leo es mi promesa a él, y a todos los niños como él, de que nunca más volverán a estar solos. Su voz será escuchada. Al bajar del estrado, Marta lo abrazó. Su madre estaría tan orgullosa de usted hoy, señor Ricardo, le susurró. Y por primera vez, Ricardo sintió que quizás podría llegar a perdonarse. Los años que siguieron fueron de un trabajo lento, constante y profundamente gratificante. La Fundación Leo creció bajo la sabia dirección de Marta y Elena, convirtiéndose en un referente nacional. Ricardo, deliberadamente, se mantuvo en un segundo plano, aportando fondos y estrategia, pero encontró su verdadero lugar en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Aprendió a cocinar lasaña, el nuevo plato favorito de Leo, quemando las primeras bandejas pero perfeccionando la receta con paciencia. Lo llevaba al colegio cada mañana y lo recogía cada tarde, y sus conversaciones en el coche sobre dinosaurios, superhéroes y los misterios del universo se convirtieron en el punto álgido de su día. Volvieron a volar cometas, esta vez en un parque público, rodeados de las risas de otros niños, y la cometa se elevaba alta y libre, como el espíritu de su hijo. Su relación con Elena floreció, no en un romance apasionado, sino en algo mucho más profundo y sólido. Una amistad inquebrantable, una alianza parental basada en el respeto mutuo y un amor compartido por Leo. Una tarde, mientras veían a Leo jugar al fútbol, Elena le tocó el brazo. Gracias, Ricardo, por traerlo de vuelta. A él y a una parte de mi hermana. Ricardo simplemente asintió, las palabras sobraban. Sabía que nunca podría reparar el pasado, pero estaba construyendo un presente tan sólido que sus cimientos sostendrían cualquier futuro. No hay nada que agradecer. Vosotros me salvasteis a mí, pensó, sintiendo una gratitud inmensa. 5 años después del juicio, el nombre de Ricardo Valdés ya no se asociaba con el escándalo, sino con la filantropía y la redención. La Fundación Leo había ayudado directamente a más de 500 niños a escapar de situaciones de negligencia, proporcionándoles un refugio seguro y las herramientas para sanar. Marta, a sus 63 años, se había convertido en una figura pública respetada, una defensora incansable de los derechos de la infancia que daba conferencias por todo el país. Su voz humilde ahora resonaba con una autoridad moral que nadie se atrevía a cuestionar. Relataba su experiencia no con rencor, sino con la sabiduría de quien ha visto la oscuridad y ha decidido encender una luz. La campaña de concienciación que Ricardo había impulsado desde la Fundación, usando sus antiguos contactos en los medios para el bien, había logrado algo que parecía imposible. La modificación de varias leyes de protección infantil en España, endureciendo las penas por negligencia y creando protocolos más efectivos para su detección temprana en colegios y centros de salud. El legado que una vez temió perder, se había transformado en algo infinitamente más valioso. Su verdadero legado estaba en las risas de los niños que habían encontrado un hogar, en las familias que habían aprendido a sanar, en una sociedad un poco más compasiva. Su imperio no se había derrumbado. Se había reconstruido sobre una base de humanidad. Una tarde de primavera, Ricardo estaba sentado en el porche de su nueva casa, un lugar mucho más pequeño pero lleno de luz y risas. Observaba a Leo, ahora un niño de 11 años sano, feliz y lleno de confianza, mientras le enseñaba a su perro, un cachorro adoptado al que llamó Valiente, a dar la pata. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y cálida. En ese momento, Elena salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado, siguiendo su mirada. No dijeron nada durante un largo rato, simplemente compartiendo la belleza de ese instante perfecto y cotidiano. La felicidad, descubrió Ricardo, no era un gran evento, sino una suma de pequeños momentos como ese, momentos de paz que antes, en su vida de lujo y estrés, ni siquiera notaba. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo para salvar a su hijo, sino para encontrarse a sí mismo, al hombre que siempre debió haber sido. Finalmente, Ricardo rompió el silencio, su voz era un susurro lleno de asombro. Todo esto valió la pena. Miró a su hijo, que ahora rodaba por la hierba con el cachorro, su risa era la banda sonora de su nueva vida. Ninguna fortuna en el mundo podría comprar jamás ese sonido. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Ninguna fortuna vale más que la felicidad de un niño.